Buenas tardes con todos los participantes del primer Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. El día de hoy continuamos con una nueva sesión del Congreso, que esta vez nos acompaña el doctor Alexis Vallejos. Él tiene experiencia laboral en el Hospital Belén de Trujillo y Hospital de Apoyo Chepén. Tiene 6 años de experiencia dictando cursos de pregrado en múltiples academias de medicina y es creador de contenido y docente en medicina con Alexis. Sin más que agregar y recordándole a los participantes que estaremos proyectando una palabra clave a la mitad de la videoconferencia y estaremos enviando el link para que puedan firmar su asistencia al final. Le damos el paso, estimado doctor, para que nos pueda colaborar. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación realmente. Para mí siempre ha sido la base de la medicina, la fisiología y la fisiopatología. Y justamente nefrología, este viene a ser el tema más complejo de todos los temas que tienen que ver con riñón. Y yo encantado de poder compartir un método didáctico, de poder comprenderlo. Eh, y bueno, cualquier duda la pueden dejar en YouTube, yo las voy leyendo. Y gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Bueno, algo más que agregar a mi persona es que actualmente elaboro en una academia llamada ENDISARS, que es una academia de preparación para exámenes nacionales e internacionales. Bueno, bueno, agradecería que me sigan en redes @medicina con Alexis, donde estamos haciendo muchas invitaciones nos llegan y estamos compartiendo varias charlas. Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema. ¿Ok? Vamos a no hacer la charla extensa, que sea actualizada, didáctica, que puedan llevarse mensajes para cuando tengan estos pacientes los puedan manejar. ¿Ok? Listo, iniciamos. Entonces, lo primero que tú tienes que saber en glomerulopatías, ¿ya? Es que son enfermedades que van a afectar a estos componentes inicial de la nefrona. La nefrona, el glomérulo es una de las partes más importantes y tiene componentes. De acuerdo a lo que se daña en el glomérulo, aparece el tipo de glomerulopatías, porque tú vas a tener pacientes que te van a llegar al consultorio con una anasarca definido como un edema, tanto en miembros inferiores, superiores, cara y alguna cavidad. Vas a tener pacientes que te van a llegar, doctor, mi orina está roja y te van a llegar con hematuria. Y vas a tener pacientes que te van a llegar con la creatinina elevada, la urea elevada y que han avanzado a una enfermedad renal crónica definitiva y van a tener que ir a diálisis. ¿Ok? Entonces, estos son los tres grupos de pacientes que te llegan con un gran edema y proteinuria, con una gran hematuria e hipertensión, crisis hipertensivas y con el riñón dañado, fibrosado y el paciente tiene que ir a diálisis. ¿Ok? Entonces, todo esto puede ser dado por múltiples enfermedades, pero todas tienen su patogenia, su fisiopatología en el glomérulo, ¿ok? Y lo que quiero que recuerdes acá son algunos datos. Lo primero, del glomérulo tiene 3 componentes importantísimos, o bueno, hasta 4 componentes importantísimos. Lo que vemos en la parte interior es el mesangio, ¿ya? El mesangio tiene en función tipo macrófago, ¿ok? Y pueden fagocitar y también producir colágeno, ¿ya? Si la enfermedad glomerular ataca a las células mesangiales, el paciente va a debutar con hematuria. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros hacemos biopsia a estos pacientes, ¿ya? Y si la enfermedad está dañando al mesangio, las células mesangiales, acá la vemos también, estoy colocándolo en azul, el paciente va a debutar con hematuria, pero va a ser un tipo de hematuria llamada hematuria glomerular. ¿Por qué, Alexis, me comentas esto? Hay dos tipos de hematuria. La hematuria de causa urológica, por ejemplo, tengo un cálculo renal, me da hematuria. Tengo una infección urinaria, me da hematuria. Tengo un cáncer vesicular, un cáncer renal, me da hematuria. Ya, esa es la hematuria urológica de las vías urinarias. Estos pacientes no hacen ese tipo de hematuria, hacen hematuria que viene del glomérulo. ¿Y cómo es la hematuria del glomérulo? Vamos a conversar. Pero la hematuria del glomérulo, los eritrocitos salen todos destruidos, salen eritrocitos dismórficos. Entonces, cuando tú tengas un examen de orina y veas que los eritrocitos están todos destruidos, dismórficos, lisados, destruidos, piensa que el problema del paciente viene del glomérulo. Ya, entonces una glomerulopatía, el tema que estamos viendo, y específicamente puede venir de un daño a nivel del mesangio. En cambio, si los eritrocitos están normales, tú piensas que puede ser de la vía urinaria, desde la uretra, próstata, hasta los cálices renales, ¿ok? Los, también, si es un problema del glomérulo, como salen los eritrocitos todos dañados por pasar por este glomérulo inflamado,
Y salen los eritrocitos a través de la nefrona y van a tomar este aspecto de la nefrona, ¿no? Aquí está el glomérulo y toman este aspecto los hematíes. Y este aspecto los hace salir en forma de cilindros. Por eso, cuando el problema es renal del riñón, los eritrocitos salen en forma de cilindros eritrocitarios. Eritrocitarios. ¿Ok? En cambio, cuando es un problema urológico, como sale de la uretra, sale de la vejiga, no salen en forma de cilindros eritrocitarios. Y también cuando es un problema del riñón, del tema que estamos conversando, los eritrocitos tienen una prolongación. Y esta prolongación, que acá lo he dibujado someramente, los hace llamar acantocitos. Y si yo veo más de un 80% de acantocitos, yo pienso que también el problema es glomerular, con más de 80% de acantocitos. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que entiendas, que el paciente, de acuerdo a lo que se dañe en el glomérulo, te va a hacer una expresión clínica cómo va a llegar tu paciente. Entonces, nosotros normalmente nos llega el paciente con hematuria, pensamos rápidamente, esto es de la vía urinaria o es del riñón. Si es de la vía urinaria, es más fácil tratar porque generalmente es una ITU, un cálculo, una prostatitis. Algunas cosas sí son graves de la vía urinaria, como el cáncer renal, el cáncer prostático, el cáncer de vejiga. Pero lo que me preocupa a mí más, que lo puede matar al paciente, lo puede llevar a la muerte en los próximos días, es que sea un problema glomerular. Y ahí, como sospecho, pido mi sedimento urinario. Y si veo cilindros, los eritrocitos en cilindro, porque han tomado la forma de la nefrona, eso es glomerular, viene de arriba. Es para el nefrólogo, no para el urólogo. Veo eritrocitos con prolongaciones acantocitos, más de 80%, eso es glomerular. Veo mis eritrocitos todos dismórficos, lisados, eso es glomerular. Y yo pienso rápidamente, el daño es mesangial. Y si el daño es mesangial, yo estoy pensando qué enfermedades, esto es importante porque luego te voy a decir qué enfermedades atacan al mesangio, ¿ya? Por ejemplo, la glomerulopatía por IgA, la enfermedad de Berger, ¿ya? Ahora, ya saliéndonos un poco más externo, ya estamos en la parte más interna, ¿no? Llegamos a que acá tenemos a los capilares, ¿no? Abajo vas a encontrar las referencias de la charla. Si en algún momento, bueno, deseas alguna referencia para enviarte, la puedes escribir a @misnacoalexis con todo gusto. Y luego tenemos al endotelio. Si el problema ocurre a nivel endotelial, el paciente nos va a debutar con un síndrome nefrítico. Un síndrome nefrítico e incluso puede llevar a falla renal. ¿Ok? Si el problema ocurre en el endotelio, nos va a llevar a un síndrome nefrítico e incluso a falla renal. Entonces, hay dos síndromes que tú tienes que recordar, los vamos a detallar brevemente más adelante, pero hay dos síndromes y ha habido justo la charla previa a eso, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. ¿Ok? Los pacientes pueden presentarse con ambos, he visto pacientes con ambos, pero básicamente el nefrótico es el que tiene proteinuria, más de 3,5 gramos en 24 horas. El nefrítico es el que va a cursar con la hematuria glomerular, ya le hemos descrito, es el que va a cursar el nefrítico con hipertensión, ¿no? Y puede empezar a hacer falla renal. En cambio, el nefrótico hace proteinuria, baja la albúmina, hipoalbuminemia menor a 3 gramos, te hace dislipidemia mixta, y te hace los edemas o anasarca. ¿Ok? Entonces, si el problema empieza a ocurrir a nivel endotelial, es más probable que el paciente te haga nefrítico. Ya, eso no quiero que olvides. Pero si el problema te empieza a ocurrir más a nivel epitelial, y epitelial nos referimos a los podocitos, es más probable que el paciente nos haga nefrótico. Ya, es más probable que el paciente nos haga nefrótico. Acá tenemos, si se altera la barrera de permeabilidad, nos va a hacer proteinuria y un nefrótico. ¿Cuál es la barrera de permeabilidad? La membrana basal y el subendotelio, subepitelio, es decir, lo que tiene que ver con el podocito. Podocito y membrana basal, pero membrana basal hacia el lado podocitario me va a dar nefrótico. ¿Ok? Esta es la membrana basal. Lo voy a acercar nuevamente. Si me afecta mesangio, entonces estamos quedando que nos va a hacer el paciente hematuria aislada. Pero si ya me afecta endotelio y la membrana basal, pero a nivel del endotelio, el paciente me va a hacer síndrome nefrítico, ya que hematuria, hipertensión, falla renal, va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Si me afecta la membrana basal, pero hacia el lado del podocito o el podocito, el paciente me va a hacer proteinuria, síndrome nefrótico. Y si solo me afecta un daño crónico a la membrana basal que tiene un colágeno tipo 4, el paciente solo me va a hacer enfermedad renal crónica y ese es el síndrome de Alport.
¿ya? El síndrome de Alport. Entonces, con esos conceptos, yo creo que tú puedes conocer que de acuerdo al daño se va a presentar la enfermedad. Acá tenemos unos mensajes. Si el mesangio, al glomérulo le tocas el mesangio, hematuria. La barrera de permeabilidad, membrana basal, sobre todo al lado podocitario, proteinuria. Y si le tocas las células endoteliales o y la membrana basal al lado capilar, hematuria y síndrome nefrítico. Y si le tocas endotelial o epitelial, va a bajar la filtrado glomerular y el paciente nos va a hacer una falla renal. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros conceptos que quiero que en ti queden. Ahora, yo también me dedico a resolver preguntas de exámenes y te quisiera dar algunos datos para que te los lleves en esta charla. ¿Ok? Lo primero, tienes que saber que el riñón, por si acaso, es el órgano que si tú le sacas 100 gramos de todo el tejido, es el órgano que más sangre recibe de todo el cuerpo. Ya, ese es el primer dato importante, ¿ok? Luego, ¿cuánto va a recibir del gasto cardíaco? El que más irrigado de todo el cuerpo por 100 gramos es el riñón. Ya, primer dato importante. Segundo dato importante, ¿cuánto del gasto cardíaco va a llegar al riñón? El 20%. Eso es aproximadamente un quinto de 5 litros, o sea, 1200, ¿ok? De esos 1200 mililitros que llega, casi la mitad es plasma y la otra mitad es componente hematíes, ¿no? Hematíes, células formes, ¿no? Donde 44% más o menos son hematíes y un 1% son leucocitos y plaquetas, células blancas y plaquetas, ¿no? Entonces vamos a colocar para que se pueda entender que el 50% de ese gasto cardíaco que llega es plasma y lo vamos a llamar flujo plasmático renal. ¿Ok? De ese flujo plasmático renal, que es aproximadamente 600 mililitros por minuto, ¿ya? El riñón, no todo lo que va a llegar va a ser filtrado y va a formar la orina, ¿no? De este flujo plasmático renal, ¿ok? Solo un 10%, un 20% igualmente va a ser filtrado por este glomérulo, ¿ok? Entonces va a pasar por este glomérulo y va a ser filtrado, ¿ok? Como estamos dibujando allí, ¿ya? Y por eso la tasa de filtración glomerular es aproximadamente, va a ser aproximadamente el 20% de los 600 mililitros, ya un 20% de los 600 mililitros y eso es más o menos 120, 125. La tasa de filtración glomerular es un 20%. Lo que se filtra es un 20% y por eso tu tasa de filtración glomerular es 120 a 125 mililitros. Eso es lo normal que filtra y eso se va a formar orina, ¿ya? Ahora, en este proceso de filtrado que estamos conversando, ya la célula más importante, y eso es pregunta de examen, viene a ser el podocito. El podocito, porque acá tenemos el endotelio, la membrana basal y el podocito, ¿ya? En primer lugar, las proteínas, ¿por qué no van a pasar? Porque tenemos varios filtros para que las proteínas no bajen. En primer lugar, el endotelio tiene carga negativa por el glucocálix, ¿ya? Y tiene fenestraciones de 700 angstrom que no permite que proteínas grandes pasen. Pero las pocas proteínas que sí empiezan a pasar, la membrana basal ya no los va a dejar porque tiene sus poros de 40 a 45 angstrom, ¿ya? Y también es negativa. ¿Por qué es negativa la membrana basal? Por el heparansulfato. Y eso rechaza a la albúmina. Y si alguna proteína quisiera pasar, finalmente, la última barrera y la más importante son los podocitos y el espacio podocitario. Es la célula más especializada con fenestraciones, poros de 30 angstrom, ¿ok? Tiene el diafragma renal que mide 25 nanómetros y tiene carga negativa gracias al ácido ciálico y con eso no va a pasar las proteínas. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque cuando tú hagas un examen de orina de 24 horas le hacemos a los pacientes, todo el día está que recolecta orina, ¿ya? Nosotros le pedimos proteínas en orina. Y hay algunas pequeñas proteínas que sí pasan, porque mira, hay varios filtros, pero hay unas pequeñas proteínas que sí pueden llegar a pasar, son muy pocas. ¿Cuánto en 24 horas es lo normal de proteinuria? Menor de 150 miligramos por decilitro en 24 horas. Entonces, si tú al paciente recolecta 24 horas, proteínas, la proteinuria normal es menos de 150 miligramos por decilitro en 24 horas. Eso en un paciente normal, pero una gestante, tienes que saber que la gestante aumenta su tasa de filtración glomerular y ella puede excretar hasta menos de 300 miligramos por decilitro en 24 horas. No es igual el rango entonces para un paciente normal que para una gestante. Entonces, más de esto es proteinuria, más de 150 en 24 horas en un paciente adulto varón,
proteinuria. En cambio, en una mujer gestante más de 300. Esto es diferente a rango nefrótico. Rango nefrótico es cuando pasa los 3,5 gramos. ¿Ya? Ahora, lo otro, albuminuria. ¿A partir de cuándo la albúmina es normal? Se considera clásicamente que la albuminuria en 24 horas debe ser menor a 30 miligramos por decilitro. Y se hablaba de que 30 a 300, microalbuminuria más de 300, macroalbuminuria, ahora ya quedó en desuso eso, y ahora incluso se está bajando el rango a que debe ser menos de 20, según los últimos estudios, ¿ya? Listo. Entonces, acá te dejo el peso molecular de cada molécula, ¿ya? Y acá vemos la albúmina que pesa 69.000 Daltons, pero ¿por qué no pasa la albúmina? Por las cargas negativas y los múltiples filtros que vamos a tener, ¿ok? Listo, ya vamos a continuar entonces. Entonces, las glomerulonefritis están habitualmente generadas por causas inmunológicas, ¿ya? Y van a dar, y tú a las glomerulonefritis o glomerulopatías, si gustas, las puedes dividir en varias formas, ¿no? Y tú las vas a dividir, por ejemplo, en primarias o secundarias. Primarias es cuando solo afecta al riñón. Secundarias afecta a varios órganos. Ejemplo, varios órganos. El lupus puede afectar al riñón y te da la nefropatía lúpica, pero también puede afectar al pulmón, al corazón, a la parte hematológica. Entonces, el lupus, ¿qué sería si me hace una glomerulopatía o una glomerulonefritis secundaria? ¿Ya? La diabetes igual, afecta a múltiples órganos y si me hace un daño glomerular es secundario. Las primarias solo afectan al riñón, la enfermedad nace en el riñón. Por ejemplo, la glomerulonefritis focal y segmentaria, la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, sobre todo la tipo 1, exclusiva del riñón, ¿ok? Entonces, esa es la primera clasificación que tienes que hacer, ¿ya? Todas las glomerulonefritis son más frecuentes en el varón, excepto la glomerulonefritis membrano proliferativa que viene a ser igual de frecuente en ambos sexos. Es otro dato que quiero que te lleves, ¿ya? Entonces, ¿qué es una glomerulonefritis? Es un proceso de etiología inmunitaria, ya la que es itis, ¿ya? Itis, con inflamación, y de infiltración glomerular aguda, en el cual el paciente va a cursar con oligoanuria, porque el riñón empieza a fallar. Recuerda que si el riñón está fallando y ya no orina y ya se eleva la creatinina o la urea, el paciente, ¿dónde está habiendo el daño? A nivel del endotelio o a nivel de los podocitos para que el riñón empiece a fallar, ¿no? Puede hacer síndrome nefrítico cuando el daño es a nivel endotelial, ¿no? O subendotelial. Puede hacer glomerulonefritis rápidamente progresiva, que esto es lo peor que podría hacer tu paciente, ¿ya? ¿Qué es lo peor de todos los espectros que puede hacer tu paciente? Un síndrome nefrótico lo podemos manejar. Un síndrome nefrítico lo podemos manejar. Pero algo que nosotros en la práctica le tenemos miedo y actuamos muy rápido es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué significa esto de rápidamente progresiva? Que el paciente en pocos días a semanas, ese riñón va a fallar completamente y va a terminar en diálisis. Entonces imagínate, pacientes de 20 años con toda una vida por delante, que empiece a dañarse el riñón y que en 3 semanas, 4 semanas, tú ya lo veas conectado a diálisis de por vida y esa diálisis le va a dar una esperanza de vida de 5 a 10 años máximo, ¿no? Entonces, esta es una de las que tú tienes que detectar rápidamente, ¿ya? Los pacientes pueden hacer trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal es típico de los síndromes nefróticos, ¿ya? Como habrás escuchado en la charla anterior, recuerda que cuando uno hace proteinuria, no solo pierdes albúmina en el síndrome nefrótico, pierdes factores anticoagulantes, como la antitrombina 3, es la que más baja. Y el paciente, como pierde anticoagulantes, se queda todo procoagulante y puede hacer trombosis. Entonces, cuando tú tengas un síndrome nefrótico que te llega con un gran dolor a nivel de los flancos, o sea, a nivel lumbar, tienes que descartar que no hay una trombosis renal y ya te voy a enseñar algunos datos para que tú lo sepas qué paciente te puede hacer trombosis renal y no dejes que llegue a esto y lo anticoagules, ¿ya? Otro dato que tú tienes que reconocer de las glomerulonefritis es que se clasifican también, así como hay primaria y secundaria, ¿ya? Así como hay, según sus procesos que hace, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva, hematuria aislada, porque hay unos que no hacen hematuria, pero no hacen
no hacen todo el nefrítico que hace hipertensión, eleva la creatinina, ¿no? Hay otros que hacen proteinuria aislada, ¿ya? Así como tenemos todos estos, también hay una clasificación de acuerdo a los glomérulos dañados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el daño es de menos del 50% de los glomérulos, tú lo vas a llamar una glomerulonefritis focal. Por ejemplo, el paciente tiene 1.000.000 de glomérulos y se han dañado 400.000, o sea, menos de la mitad, lo llamas glomerulonefritis focal. Y si el paciente de un glomérulo, examinas cada glomérulo y se daña menos del 50%, menos de la mitad de ese glomérulo, entonces este es uno, mira, el que se dañó, lo vemos acá, mira, acá había cuántos glomérulos, 7, solo se dañó uno, entonces menos de la mitad sería glomerulonefritis focal. Y luego examinas el dañado, pero lo divides en mitad y está menos de la mitad dañado, se llamaría glomerulonefritis segmentaria, ¿ya? Y esas son las clasificaciones que no quisiera que olvides para este tema, ¿ok? Listo, entonces vamos a continuar. Ya, acá hay algunos datos que me gustaría que aprendas. Ya, en primer lugar, si te preguntan cuál es el daño glomerular más frecuente a nivel mundial, entonces la glomerulopatía más frecuente a nivel mundial es por IgA. Esta viene a ser la glomerulopatía más frecuente a nivel mundial, ¿ya? La glomerulopatía por IgA. Ok, esa glomerulopatía por IgA tiene su nombre y se llama enfermedad de Berger, ¿ya? Entonces la nefropatía por IgA, llamada enfermedad de Berger, viene a ser la más frecuente a nivel mundial. Y mira, esta inmunoglobulina A, ¿dónde se va a depositar? En el mesanquio. Entonces, tú ya sabes, si se deposita en el mesangio, ¿cómo será la clínica de este paciente? Ah, si se deposita en el mesangio, he visto que va a ser hematuria, pero no me va a ser síndrome nefrítico porque no está afectando al endotelio, ¿verdad? Entonces, esta es una causa de hematuria aislada, ¿ya? Esto es una causa de hematuria aislada. Y es importante que tú lo veas, esta enfermedad, porque nosotros en la práctica sí la hemos visto varias veces, ¿ya? Tú vas a tener pacientes con faringitis postestreptocócica, ¿no? Postestreptocócica. Ya está con sus faringes, le haces sus criterios de Centor, entonces le miras apertura bucal y luego ves las amígdalas, están purulentas, eso es más parabacteriano. Palpas ganglios cervicales, adenopatías, eso es más parabacteriano. Tiene fiebre más de 38, eso es más parabacteriano, 3 puntos. Ya, no tose, es más parabacteriano, porque la tos es más típico de cuando es una faringitis viral. Luego está entre los 3 a 14 años, eso es la edad parabacteriana. Entonces, todo tiene parabacteriano, tú dices una faringitis estreptocócica, ¿ya? Oh, sorpresa, no la trataron y el paciente luego empieza a hacer hematuria. Entonces, imagínate, después de una faringitis por el estreptococo beta hemolítico, el grupo A hace hematuria. Y ahí tú tienes que decir cuál es la causa más probable, ¿ok? Entonces, hay dos causas ahí. Una muy famosa que es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ok? La glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Y la otra viene a ser esta, la nefropatía por IgA o la enfermedad de Berger, ¿ya? Esta nefropatía por IgA al paciente lo que le va a dar es solo hematuria aislada, como ya le hemos comentado arriba. En cambio, la glomerulonefritis postestreptocócica al paciente le va a dar un síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrítico va con hipertensión, con falla renal y con hematuria. Entonces, ¿cómo saber cuál de las dos es la más probable sin hacerle biopsia al paciente? ¿Ya? Lo que tú tienes que darte cuenta, y para los casos clínicos que te vengan, es que si la hematuria coincide con la faringitis, o sea, ha pasado menos de una semana, coincide con faringitis, es nefropatía por IgA. En cambio, para que se exprese la glomerulonefritis postestreptocócica, tienen que haber pasado más de 3 semanas típicamente, ¿ya? Más de 2 a 3 semanas. Si ha pasado más de 2 a 3 semanas que ocurrió el cuadro faringítico y aparece la hematuria, entonces una glomerulonefritis postestreptocócica y este paciente va a ir peor, ¿ok? Va a ir peor. Nosotros también hacemos otras pruebas, ¿ya? Porque a veces no tenemos el historial detallado. Vemos el complemento, ¿ya? Tú sabes que en el sistema inmunológico, así como están en el sistema inmunológico, así como tenemos células que van a defender, que van a ser los leucocitos, y hay varios tipos,
se comunican por como fueran hormonas que se comunican a nuestro cuerpo, los leucocitos se comunican por citoquinas, y hay moléculas que nos van a defender, ¿no? Y esas moléculas están las inmunoglobulinas y está el complemento, ¿no? Y las proteínas de fase aguda, etcétera. De este complemento, siempre que hay algo que destruir o algo inflamado, el complemento va y se une. Entonces, ¿dónde va a haber inflamación? En la glomerulonefritis postestreptocócica. Y el complemento se va a unir. Y cuando tú le doses al paciente complemento, va a estar bajo. Entonces, el paciente con glomerulonefritis postestreptocócica baja el complemento, pero baja el C3, no el C4. En cambio, la nefropatía por IgA, la enfermedad de Berger, también llamada, el complemento está normal. Ya está normal. Es otra forma de diferenciarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quería comentarte para la más frecuente de todas y que lo vas a ver en los niños muchas veces. ¿Ya? Luego, en frecuencia, y estas están las primarias, ¿ya? Porque acá estamos viendo las secundarias. Y aquí están las glomerulonefritis primarias. Luego tenemos, por ejemplo, en frecuencia, la membranosa, la glomerulonefritis membranosa. Esta es la primaria, o sea que ya sabemos que es primaria, ¿verdad? Que aparece en el riñón. Esta es la primaria que más frecuente genera en adultos síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces, los adultos hacen síndrome nefrótico y bueno, eso ya incluso se ha conversado, acá lo voy a colocar. El síndrome nefrótico puede ser de causa igual primaria o secundaria. ¿Ok? Entonces, lo mismo, si es una enfermedad que nace en el riñón, vive para ser en el riñón, muere en el riñón, es la enfermedad, se queda en el riñón, es una causa de síndrome nefrótico primaria. Pero si la enfermedad está atacando varios órganos y uno de esos es el riñón, es secundaria. La causa más frecuente de todas de síndrome nefrótico en el mundo, la más frecuente es la diabetes mellitus. Es la más frecuente causa de síndrome nefrótico. ¿Ok? Cuando tú ves un paciente con anasarca, pregúntale, ¿eres diabético? Y tal vez te va a decir, no, doctor, pero sácale una glucosa, una hemoglobina glicosilada, ¿ya? Pero si la diabetes no solo ataca al riñón, al corazón, a los vasos, etcétera, entonces es una causa secundaria. ¿Qué otra causa secundaria vemos con frecuencia en la práctica clínica? El lupus eritematoso sistémico. También da síndrome nefrótico. ¿Ok? Y hay varias que van a dar. ¿Ok? Pero de las primarias son contadas. Ya no son muchas las que nos van a dar síndrome nefrótico. ¿Ok? Entre ellas, la más frecuente, si te dicen del niño, la causa más frecuente de síndrome nefrótico del niño, fácil, la enfermedad por cambios mínimos. Y se llama cambios mínimos porque tú haces al estetoscopio y no encuentras nada. Perdón, bueno, vengo al hospital. Si tú le haces al microscopio, no encuentras nada. Tienes que hacer un microscopio electrónico para ver los daños. ¿Ya? Si te dicen la más frecuente del adulto, la síndrome nefrótico más frecuente del adulto es la glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa. Membranosa, ¿no? Y algunos dicen que la más frecuente del anciano podría ser, sobre todo, los ancianos, los obesos, hacen por amiloidosis, pero la amiloidosis sería secundaria, ¿verdad? Esa es la amiloidosis, es otra causa importante de nefrótico, ¿ya? Pero esa sería secundaria y se ven ancianos y obesos. Entonces, por eso es la relevancia que te traigo acá de que la glomerulonefritis membranosa viene a ser la segunda de las primarias más frecuentes. Los cambios mínimos, aquí está también, y aquí ves la referencia, te dice en la siguiente más frecuente, ¿no? Tenemos acá la focal y segmentaria, la membrana proliferativa, todas estas pueden dar síndrome nefrótico, ¿ya? Todas esas pueden dar síndrome nefrótico. ¿Ok? La membrana proliferativa tiene una característica que puede dar nefrótico como nefrítico. Esa es la característica de la membrana proliferativa que no quisiera que olvides en esta charla, ¿ya? Listo. Y acá vemos, por ejemplo, glomerulonefritis asociadas a ANCA. Acá vemos secundarias, hipertensión, nefroesclerosis, enfermedad intersticial, lupus, amiloidosis, diabéticos, ¿ok? Que van a ser importantes. En Japón se hace estudios, chicos, para ver qué pacientes hacen hematuria, proteinuria, porque cuando el paciente te llega con falla renal, tú ya es muy difícil que hagas algo, porque ¿cómo revertir un riñón que ya está fibrosado y dañado? No se puede, ¿sí o no? Ya no puedes revertir el daño. Tú tienes que actuar antes que lo dañe el riñón. Y muchas veces el paciente nos llega tardíamente, ya totalmente urémico, con el riñón fibrosado, y ya no podemos hacer nada. Entonces, en Japón lo que se hace es a los pacientes sanos le sacan exámenes periódicos y ven quiénes hacen, si están haciendo hematuria o proteinuria para identificar de forma temprana esta enfermedad. Por ejemplo,
Y quiero que sepas que en el varón es más frecuente que nos curse con proteinuria de los varones, excepto a partir de los 70 años que ya gana la hematuria. Y en la mujer es más frecuente que nos curse durante su vida con hematurias. Ya esa diferencia no lo olvides. Entonces, enfermedades glomerulopáticas que dan más proteinuria van a ser más frecuentes en el varón y que dan hematuria van a ser más frecuentes en la mujer. Sin embargo, de todas las glomerulopatías son más frecuentes en el varón, excepto la membrana proliferativa, que es igual en ambos sexos. Ya acá te traigo una estadística. En el adulto es más frecuente la mesangial, por IgA, ya hablamos de su relevancia. Si nos da síndrome nefrótico, lo más frecuente es que sea membranosa, ¿ya? Y no hemos conversado si nos da síndrome nefrítico. Si nos da síndrome nefrítico, lo más frecuente que puede ser es de dos formas, ¿ya? Endocapilar, ya por dentro de los vasos, porque el nefrítico tiene que afectar necesariamente al endotelio. Puede ser endocapilar o extracapilar, ¿ok? Listo. Si es endocapilar, esta es la glomerulonefritis posinfecciosa, ¿ya? Infecciosa. O sea, por dentro de los capilares está que se daña el riñón, es la posinfecciosa y da síndrome nefrítico, ¿ok? Y esta posinfecciosa en los niños es más frecuente por lo que te mencionaba, glomerulonefritis postestreptocócica, pero en los adultos, y actualmente esta que toma más relevancia, viene a ser por endocarditis, postendocarditis, ¿ya? Y la glomerulonefritis que afecta al extracapilar, bueno, te da un patrón similar al síndrome nefrítico, pero también te da esto, lo que le teníamos miedo. ¿A qué le teníamos miedo, chicos? A la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la que rápidamente progresaba enfermedad renal crónica y el riñón fallaba y el paciente iba a diálisis y fallecía en poco tiempo. Ya, esa es la que tú tienes que detectar antes, esa te da extracapilar. ¿Ya? O sea, la proliferación a nivel del endotelio ya no va a ser endocapilar, sino va a ser extracapilar. Y si tú dibujas un glomérulo, vamos a ver semilunas que aparecen. ¿Ya? ¿Qué son semilunas? Empieza a proliferar y se rompe la cápsula, la hoja visceral, la cápsula de Bowman, se sale la proliferación y tú vas a ver que fuera del glomérulo, ¿no? En todo el espacio de Bowman se forman estas proliferaciones llamadas semilunas o crecientes, ¿ya? Si tú en una biopsia ves semilunas o crecientes, tienes que correr porque el paciente lo que está haciendo es una rápidamente progresiva con semilunas o crecientes por fuera de los podocitos, todo, ¿ya? Y ese paciente se va a progresar a enfermedad renal en pocas semanas o pocos días, ¿ya? Y cuando hay glomerulonefritis rápidamente progresiva puede haber hematuria, proteinuria, pero lo más importante es que falla el riñón, ya que falla el riñón, ¿ok? Listo. Por ejemplo, en el riñón trasplantado, y eso es frecuente, ¿no? En los países ya que están en desarrollo, ya, bueno, en países de Latinoamérica también ya se está haciendo. Un paciente, si ya te llega tardíamente, tú tienes que trasplantar el riñón, ¿ya? Le sacas el riñón, le pones otro riñón, necesita una lista de trasplante, etc. Pero hay una de estas que regresa en un nuevo riñón, no se sabe por qué, pero regresa. Es otro riñón, Alexis, pero regresa. Probablemente la falla sistémica, pero afecta al riñón. El sistema inmune está que ataca ese riñón y viene otro riñón, igual lo ataca. ¿Ok? La falla del sistema inmune. Entonces, la que más regresa en un paciente con riñón trasplantado es la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Qué era segmentaria? Que era focal, que afecta menos del 50% de los glomérulos totales. Y que era segmentaria, que afecta menos de la mitad de ese glomérulo. Es la que más frecuente aparece en un riñón trasplantado, ¿ok? Ya. Y la que más hace recurrencia es la membrano proliferativa o mesangio capilar, que es lo mismo, tipo 2, es la que más recurre en el riñón trasplantado. No es la que más aparece de nuevo, sino la que más vuelve a retornar, ¿ok? Esas estadísticas no quiero que te olvides. Entonces, acá, para brevemente repasar lo ya mencionado, y yo te recomiendo esta literatura, este libro es uno de los mejores en nefrología, abajo te lo dejo, ¿ya? Si se daña el mesangio, aparece hematuria. Si se daña los capilares, aparece síndrome nefrítico. Si se daña el podocito o sus interdigitaciones, aparece síndrome nefrótico. Ahora, la membrana basal depende en dónde se daña, ¿ya? Si la membrana basal se hace delgada, muy delgada, solo nos va a hacer hematuria. O sea, si se daña la zona central, la membrana basal está así, colágeno tipo 4. Tiene una zona mirando al endotelio y tiene una zona mirando a los podocitos, ¿no? Entonces,
Si se daña, si es acá el daño a nivel cerca podocitario, va a ser más para proteinuria, si es subendotelial más para hematuria, si se daña la membrana basal netamente, hace el síndrome de Alport, ¿no? Y hace enfermedad renal crónica. La membrana basal muy delgada te va a dar hematuria. Si se hace muy gruesa, te va a dar hematuria con proteinuria. Si se deforma, también hematuria, proteinuria. Y si hace cerca los podocitos aquí, podría dar hematuria, pero más se va a síndrome nefrótico, ¿ok? Y acá tenemos, ya para avanzar, que los pacientes, ¿cómo se van a presentar? Pueden presentarse asintomáticos, con hematuria macroscópica, con síndrome nefrótico, con síndrome nefrítico, con enfermedad rápidamente progresiva o con glomerulonefritis crónica. Y acá lo vemos mejor, ya hemos descrito al nefrótico, ya el nefrótico, no te olvides que esta definición funciona, pero en adultos, más de 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados, ¿ya? Pero en niños, la definición cambia. Es más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora de proteinuria, ¿ya? O también puede ser más de 50 miligramos por kilogramo al día, ¿ya? Eso, ¿ok? En niños cambia. La albúmina menos de 3, los edemas, dislipidemia, lipiduria y riesgo de trombosis, ¿ya? Riesgo de trombosis. Entonces acá un breve comentario. ¿Ya? La proteinuria en la clínica tú lo vas a ver porque el paciente te hace una orina espumosa, ¿ya? Ahora, la proteinuria, y me voy hasta este extremo, por si acaso, no siempre llega a rango nefróticos. Una de las tantas clasificaciones de proteinuria te dice que es una proteinuria leve si es menos de 1 gramo en 24 horas. Es una proteinuria moderada si es de 1 a 3,5 gramos en 24 horas. Y es una proteinuria severa o rango nefrótico cuando es más de 3,5 gramos. Entonces acá estamos sobre todo en las que van a ser proteinurias leves. Son estadios tempranos de las glomerulopatías. Entonces tú vas a tener pacientes que aún no hacen nefrótico y están solo en proteinuria, ¿ya? Y a estos pacientes habría que hacer una biopsia para ver si no está empezando una nefropatía membranosa o una focal y segmentaria. Ojo que hay proteinurias que pueden ser porque el paciente ha hecho ejercicio, ¿ok? Porque el paciente está con fiebre, ya el ejercicio que daña el músculo y por ahí hay eliminación que está con fiebre, a veces por la dieta, así que tienes que tener por que el paciente ha estado con retención urinaria, así que tienes que tener cuidado con otras causas de proteinuria, ¿ya? Ese es el nefrótico. Recordar también que los pacientes van a orinar lípidos y esos lípidos en el examen de orina te van a reportar como cuerpos ovales. No olvidar eso. Y estos tienen riesgo de trombosis, que ya lo vamos a describir en un momento. Te pueden hacer nefrítico estas enfermedades glomerulares, ya sea como hematuria, y ya hemos descrito cuándo es glomerular y no glomerular, oliguria, que la oliguria tú lo vas a definir como que el paciente micciona menos de 400, algunos dicen 500 cc en mililitros en 24 horas. Algunos dicen 500, ya, esa es oliguria. Ojo que pueden hacer ya una forma más grave que es anuria. La anuria es cuando miccionan menos de 100 mililitros o cc en 24 horas. Otra forma de definir oliguria por el peso es cuando el paciente micciona menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 horas generalmente, ¿ya? Los nefríticos al final van a fallar el riñón. El nefrótico puede fallar el riñón, pero no es tan frecuente. El nefrítico sí va a fallar el riñón, ¿ok? Y la falla renal puede ser de dos formas. Una falla renal, tú puedes ser una falla renal aguda, o sea, un AKI, injuria renal aguda, falla renal aguda, o puede ser una falla renal crónica. Y esto también te lo preguntan en los exámenes. ¿Cuáles son según la que digo, cómo yo defino una falla renal aguda? Cuando aumenta la creatinina mayor a 0,3 miligramos en 48 horas. Si tu paciente tenía 1 de creatinina y a los 2 días ya tiene 1,4, aumentó más de 0,3, ¿verdad? Eso ya está en falla renal aguda. Son 3 criterios. O que la creatinina en una semana aumente por 1,5 veces en 7 días. Entonces, a veces no le sacamos a los 2 días y nos regresa a la semana, le sacamos. Tenía 1 y ahora llegó en 1,8. En toda la semana aumentó más de 1,5 veces, porque 1 por 1,5 es 1,5. Ese también es falla renal aguda. O que nos haga oliguria, que ya le hemos descrito arriba, ¿no? Orina menos de 5 mililitros por kilogramo por hora en
6 horas al menos. Solo que UpToDate te dice que la oliguria no lo consideres tanto porque si el paciente no está tomando líquidos, tal vez haga una oliguria y no significa que está en falla renal. ¿Ok? Y para que tú digas que el paciente ya hizo una falla crónica y a esto va a tender a hacer la glomerulonefritis rápidamente progresiva, a hacerlo crónico, ¿ya? Es que el paciente, para que tú digas que esto es crónico, que ya no va a revertir, es que el paciente tiene que estar la creatinina elevada más de 3 meses, ¿ya? Y la tasa de filtración glomerular, por lo tanto, si tu tasa de filtración glomerular es menos de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, ¿ya? Por más de 3 meses, por al menos 3 meses, que esté la tasa de filtración menos de 60, ya está enfermedad renal crónica. O tenga una lesión persistente, ya una lesión de daño persistente, ya como en la biopsia que salga dañado. Listo. Entonces, Alexis, ¿será importante que yo sepa cómo calcular mi tasa de filtración glomerular? Sí. La tasa de filtración glomerular, tú lo puedes calcular por varias fórmulas. La que más recomienda ahorita es la CKD, EPI, ¿no? Pero en la práctica clínica a veces estás pasando de visita, estás con el paciente ahí, ¿cómo lo calculo? Puedes usar Crocroft-Gaul, Crocroft-Gaul, ¿ya? ¿Y cómo es la fórmula de Crocroft-Gaul para sacar cuánto es su tasa de filtración glomerular de mi paciente? Para ver si está menos de 60, es 140 menos la edad, solo con parámetros clínicos, ¿no? Por el peso, nada más. Entre 72, siempre 72 por la creatinina sérica, ¿ya? Y esto se multiplica por 1 si es varón, o sea, lo dejas igual, o lo multiplicas por 0,85 si es mujer. Entonces, con esta fórmula Crocroft-Gaul tú puedes sacar cuál es su tasa de filtración glomerular del paciente. Si está menos de 60 por más de 3 meses es enfermedad renal crónica y a eso tiende ellos a fallar el riñón crónicamente y el paciente tenga que estar en diálisis, ¿ok? La diálisis se indica si la tasa de filtración es menos de 10 generalmente, ¿ya? Listo. O causas agudas, ¿no? Los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ya sabes que hacen semilunas, o sea, destruyen toda esta barrera que hemos visto de endotelio, membrana basal, podocitos, destruyen y proliferan hacia afuera a nivel de la cápsula de Bowman, el espacio Bowman, y hacen las semilunas o crecientes, dañando al riñón, eh, son las rápidamente progresivas, ¿ok? Puede ser hematuria, proteinuria, uremia, pero eso es lo más importante. Y vas a tener hematurias asintomáticas, ¿ya? Donde va a estar la causa más frecuente de daño glomerular, que es la nefropatía por IgA, ¿no? O la nefropatía de membrana basal delgada. La de IgA es la de Berger, que ya le hemos conversado, ¿ok? Listo. Estos no hacen falla renal, no hacen hipertensión, ¿ya? Y además de eso, ya hemos hablado de las causas asintomáticas, bueno, del síndrome nefrítico, del síndrome nefrótico, de las rápidamente progresivas, ¿ok? Ya hemos hablado, y va a haber algunos que hacen glomerulonefritis crónica, los hipertensos, hacen glomerulonefritis crónicas, por ejemplo. Hay asintomáticos que ya hemos hablado de las proteinurias, las hematurias asintomáticas, ¿no? Listo. Vamos avanzando. Este es brevemente del síndrome nefrótico. Recordar que cuando tú tengas un paciente con síndrome nefrótico, lo que yo quiero que en tu mente rápidamente pienses es cuál de las glomerulopatías está causando este síndrome nefrótico. Y tú tienes que pensar si es una enfermedad de cambios mínimos, sobre todo en niños, si es una glomerulonefritis membranosa, si es una glomerulonefritis focal y segmentaria, como las causas primarias más importantes, ¿ya? También puede hacerlo la membrana proliferativa, por si acaso, esa puede dar ambos, ¿ya? Y lo otro, que pienses en causas secundarias, donde tienes que descartarme diabetes, lupus, ¿ya? Y amiloidosis como las más importantes, ¿ok? Acá vemos el mecanismo del edema, ¿ok? Del síndrome nefrótico, pero yo quiero que tú entiendas algo. Básicamente lo que va a ocurrir acá es que como el paciente orina tanto, pierde albúmina, ¿ya? Y tú vas a ver pacientes que nos van a hacer edema, ¿ya? Pero el edema es diferente en la práctica si es por un síndrome nefrótico que por un nefrítico, ¿ya? Cuando el edema es por un síndrome, cuando el edema es sobre todo por un síndrome nefrótico, el paciente, el edema puede llegar a ser anasarca, porque el nefrítico puede tener, pero si llega a ser todo el cuerpo, ese es por nefrótico. Nefrítico no te hace anasarca, ¿ya? Los dos pueden empezar a nivel del párpado, palpebral,
y también premalleolar. Pero es más frecuente que sea en el nefrítico un poco más a nivel del párpado. Y el nefrótico avanza, ya desde la parte es progresivo, ascendente. ¿Ya? Ahora, tú vas a tener pacientes con proteinuria y no significa que porque orinan proteínas te van a hacer edema. Tiene que orinar albúmina. Y esto lo vemos, y por eso si te viene la pregunta de examen, la proteinuria se correlaciona con el edema, falso. Ya eso fue una pregunta, el MIR correlaciona con edema, esto es falso. Porque la albúmina es la que da disminución de la presión cótica. Vas a tener pacientes con, por ejemplo, mieloma múltiple, que hacen una gran micción de eliminación por orina de proteínas de cadena ligera, ya que se llama proteínas de Benz-Johnson, y ellos no hacen estos anasarca. ¿Por qué? Porque no pierden albúmina. Tienes que perder albúmina para hacer edema, ¿ya? Y por si acaso el edema no es visible, apenas el paciente orina proteína no es visible. Para que tú veas edema, ¿cuál es lo más sensible que tú tienes que hacer en la práctica clínica? Y con eso te digo, cuando tengas este paciente todos los días, ¿qué es lo que tienes que hacer para ver si aumentó o disminuyó el edema? La variación de peso. El peso es lo que te dice si el paciente está ganando o perdiendo líquidos, ¿ya? Antes que tú lo veas hinchado, cambia el peso. Y nosotros a estos pacientes hacemos peso diario. El peso diario a estos pacientes, ¿ya? Y no puede perder más de 500 a 1 litro al día. Porque a estos pacientes tienes que bajarle el edema, le damos diuréticos, furosemida. Pero no podemos hacerle perder mucho líquido porque lo hipotensamos. Entonces al paciente tú lo pesas todos los días. Ya, el señor Juan Pérez hoy día pesa 85. Normalmente pesaba 60. Hoy hay 15 kilos de más, que eso es líquido. Ya, mañana de 85 tiene que bajarme a 84. Me bajó 83, bajo mi dosis del diurético. Lo hipotensé tal vez. Le hice hipovolemia. No me bajó, me quedó igual o bajó 100 gramos, le subo la dosis del diurético. Generalmente empezamos con ampollas de furosemida de 40 miligramos cada 8 horas, una buena dosis sería, ¿ya? Y así, el peso diario es lo más importante en el edema. Lo segundo que quiero que sepas en el edema, ¿ya? Que para que sea visible el edema, tiene que el paciente haber ganado más de 3 kilos, o sea, más de 3 litros haber acumulado. Por tanto, vas a tener pacientes que tienen 1,5 litros acumulado de líquido extra y no lo vas a ver. Necesita más de 3 litros. ¿Y por qué aparece en los párpados? Porque el párpado y el escroto son tejidos laxos, más fácil se hinchan, se edematizan, ¿ok? ¿Y por qué es diferente el edema renal que aparece en los párpados? El edema renal aparece en los párpados, a diferencia del edema del cardíaco y el cirrótico. En ellos aparecen miembros inferiores y el cirrótico en ascitis primero. ¿Por qué? Porque los cardíacos tienen ortognia, entonces los cardíacos no se echan así, porque se ahogan, tienen ortognia. Ortognia es digna al decúbito dorsal. Todo el cardíaco vive así, se duerme con 4 almohadas. Y por eso el edema, ¿dónde se acumula por gravedad? En piernas, en zona sacra, ¿ya? El cirrótico, el principal problema, también puede hacer ortognia el cirrótico, entonces también usa almohadas, pero el principal problema del cirrótico es a nivel del hígado. Entonces, por eso te hace ascitis y miembros inferiores. Si el edema de tu paciente empieza en párpados, piensa que es renal, ¿ya? ¿Y por qué el paciente me hace edemas? Porque baja la presión oncótica. Las proteínas, en la ley de Starling, son las que atraen al líquido que ha salido en el intersticio. Entonces baja la presión oncótica y el paciente pues me hace edema, ¿ya? Al bajar la presión oncótica y por la pérdida de volemia que está teniendo el paciente, activa el sistema renina-angiotensina y la aldosterona me retiene sodio y me aumenta el líquido. Se libera el pectio natriurético ocular, aumenta el sodio, aumenta el líquido. La vasopresina se aumenta por esta pérdida de volemia y me reabsorbe más agua por la coporina 2 a nivel del túbulo contorneado distal y me aumenta el líquido. Entonces, todo eso va a generar que el paciente me haga edemas, ¿ya? Entonces, el nefrótico va a ir con edemas. El nefrótico, brevemente avanzando, porque de esto no es la charla, pero las glomerulopatías te hacen esto, quisiera que lo entiendas, no solo va a cursar con edemas, va a cursar con dislipidemia. ¿Por qué? Porque el paciente pierde tantos proteínas que el hígado trata de sintetizar todo lo que pueda. Sintetiza todo lo que puede el hígado. Porque ha perdido, no puede sintetizar albúmina, demora sintetizando, pero puede sintetizar lipoproteínas, factor de coagulación. Entonces el hígado se defiende, sintetiza todo lo que puede. Y en eso que sintetiza lipoproteínas. Y por eso hace dislipidemia y encima orina lípidos y eso se llama lipiduria y en el sedimento lo vas a ver como cuerpos ovales, ¿ya? Y el paciente nefrótico también te va a hacer trombosis y es porque pierde factor de coagulación, te orina la antitrombina 3. Y no solo eso, si empieza a sintetizar
aquí como te he mencionado, aparte que te orina la antitrombina 3, empieza a sintetizar factores de coagulación, fibrinógeno, 5, 7, Willebrand, ¿no? Todo esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que empieza a perder? Algunos factores como el 9, 10, 11, 12, pero pierde la antitrombina 3, que es muy importante anticoagulante. Entonces, por eso te aumenta el riesgo de trombosis estos pacientes, ¿ya? Algo que yo, algo que yo quisiera que tú sepas, cuando hay riesgo de trombosis y tú tienes que anticoagularlo, sobre todo los pacientes con cambios mínimos, cuando la albúmina está menor a 2, ese paciente puede hacer trombosis, anticoagúlalo con enoxaparina, profiláctico, ¿ya? Si el porcentaje de antitrombina está menos del 70%, anticoagúlalo. Si el dímero D está más de 1000, anticoagúlalo, ¿ya? Y te hablan de un fibrinógeno más de 600, también anticoagúlalo, ¿ya? Entonces esos son fibrinógeno elevado. Todo esto te dice, el paciente puede hacer trombosis de la vena renal, hay que anticoagularlo profilácticamente, ¿ya? Listo. Entonces esas son cosas importantes, como pierde complemento, también te va a hacer infecciones estos pacientes, ¿ya? Respecto al nefrítico, el nefrítico sobre todo se va a comportar, y qué enfermedades, ya te he dicho, cuando tengas un nefrítico tienes que pensar que el paciente está haciendo un problema hacia adentro de los capilares, endocapilar, y ese problema endocapilar generalmente es postinfeccioso, y esa, postinfeccioso, que está ocurriendo esta proliferación endocapilar hacia dentro del capilar que lo está dañando a los células endoteliales, puede ser en el niño es más frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica, y en el adulto es más frecuente que sea postendocarditis, ya endocarditis, ¿ok? Eh, También podría ser después de un acceso, ¿ya? Y como te digo, la del niño es muy frecuente que te la pregunten. Aquí está, por ejemplo, todo para que tú digas es una faringoamigdalitis. Y si te hace hematuria, pero prácticamente antes de la primera semana de la enfermedad, tú piensas en enfermedad Berger. Pero si han pasado 2 a 3 semanas, te hace hematuria, no solo hematuria, te hace algún grado de proteinuria, pero no más de 3,5, te hace falla renal, piensa en nefrítico, ¿ya? Piensa en nefrítico. En el nefrítico, ¿qué es lo que nosotros el síndrome nefrítico? Hay inflamación, por si acaso, del glomérulo. Hay inflamación. Y eso va a hacer que el paciente, y esta inflamación, si es aguda, es posinfecciosa. Y si esta inflamación del glomérulo es subaguda crónica, es por una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces acá sería una inflamación aguda, ¿verdad? Porque es posinfecciosa, ¿ya? Y esta inflamación baja la tasa de filtración glomerular, que ya te enseña a calcularlo, ¿ok? Y el paciente, pues, te puede ser proteinuria, hematuria, ¿no? Pero lo más importante, la falla renal, ¿ok? Eh, lo peor que nosotros nos puede pasar son las crisis hipertensivas, ya esto es lo más grave, las crisis hipertensivas que nos hacen estos pacientes, porque esta crisis hipertensiva lo lleva al paciente a insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, y puede fallecer el niño en tu delante. Entonces, la complicación más frecuente es esta hipertensión, es la complicación más frecuente. Y el manejo de los nefríticos es tratar esta crisis hipertensiva más que otra cosa, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Porque a veces han venido imágenes así en los exámenes, ¿no? O puedes tú mismo verlo. Mira estos cilindros eritrocitarios, cilindros hemáticos. Eso es de un problema hematuria glomerular. Entonces, acá te enseño el enfoque de la hematuria. Mira, la hematuria, por si acaso, no, toda hematuria no vas a pensar, glomerulopatía. No, no. ¿Ya? Por ejemplo, hay hematurias transitorias sin causa alguna, benignas, ¿ya? La infección urinaria puede dar hematuria, los cálculos pueden dar hematurias, el cáncer puede dar hematuria, la hiperplasia prostática benigna puede dar hematuria, y los que están en azul son causas de hematuria urológica, es de la vía urinaria, no es del glomérulo, no es de lo que estamos conversando hoy, es hematuria urológica, lo ve el urólogo, y tú acá pides imágenes básicamente para diagnosticar, ¿ya? Pero vas a tener hematurias que no son causa urológica, y ahí, entre todas esas hematurias, donde está el ejercicio, el trauma, la endometriosis, ¿no? Problemas de la hemoglobina, la enfermedad renal poliquística y las glomerulopatías, que es lo que estamos estudiando, esta es causa renal, mira, igual que la poliquística, y esto es ámbito del nefrólogo y es lo que estamos estudiando hoy. Entonces acá está por edades, por ejemplo, trauma, ejercicio más entre 10 a 20 años, enfermedad renal poliquística a partir de los 30. La glomerulonefritis pueden ser en todas, el problema de cáncer o de la hiperplasia es a partir de los 50, 60, 70 años, ¿ya? Entonces eso es importante que tú conozcas acá,
Entonces, ¿cómo lo enfocamos, Alexis? Ya, lo primero, cuando te llegue tu paciente con hematuria, tú tienes que saber si es microscópica o macroscópica. Ya, los hematíes es patológico cuando tienes más de 2 a 3 hematíes por campo, eso ya es anormal. Y más de 10 en un microscopio ultrasensible y más de 10 si no es sensible, ¿ya? Pero una hematuria macroscópica es cuando tienes más de 100 hematíes, ¿ya? 100 hematíes por campo, ¿ya? O más de un mililitro en un litro, algunos dicen, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que ves. Luego puede ser persistente o intermitente la hematuria. Luego puede ser sintomático o asintomática, por ejemplo, la de Berger aislada. Luego puede ser glomerular urológica o luego puede estar al inicio de la micción, al final de la micción o en total. Y de acuerdo a eso es diferente, ¿ya? Acá te traigo unos cuadritos. En primer lugar, si es más, acá la que nos interesa es la glomerular, ¿ya? La glomerular, uno no debe tener coágulos. Si tu paciente está que orina y salen unos coagulitos, ya eso tiene que hacerte pensar que es de la vía urinaria, un cáncer de vejiga, ¿ya? Eso. Pídele imágenes, citoscopía para ver el cáncer de vejiga, hazle tacto rectal para ver si no es la próstata, pero generalmente no es. No será un cáncer renal, entonces, eso, ¿ya? La glomerular, la que estamos estudiando ahora, no nos hace coágulos. Lo primero. Y lo otro, la glomerular, los hematíes salen dañados, dismórficos más de 80%. En cambio, cuando es no glomerular, pueden alguno que otra verse dañado, pero es menos del 20%. En cambio, la glomerular sale la mayoría dañados. ¿Por qué? Porque pasa sobre un glomérulo inflamado y se destruyen, pues. Y aparecían hematíes con unas prolongaciones, ¿recuerdas? ¿Cómo se llamaban? Acantocitos, más del 5%. ¿Ya? Eso, y los cilindros hemáticos, porque toman la forma de la nefrona. ¿Ya? Y la hematuria glomerular es un poquito más oscura. En cambio, la no glomerular, la de la vía urinaria, es más un rojo brillante. Entonces, eso es lo más importante. Y la glomerular no duele. Si el paciente está con mucho dolor y hematuria, piensa un cálculo, pero no pienses que viene del riñón. ¿Ok? Listo. Y la hematuria glomerular cursa con proteinuria y cilindro. Ahora, también había, eso ya en la causa urológica glomerular, también había la forma de ver si era inicio, terminal o total, ¿no? Entonces, ahí hay una prueba de los 3 vasos que no tiene tanta sensibilidad, pero es importante que la conozcas, que al paciente lo haces miccionar en 3 vasos. Si el primer vaso es el que tiene, se ve la hematuria macroscópica, entonces tú tienes que pensar si el primer vaso, que es una hematuria inicial, ¿no? Y el problema está en la uretra posterior o en la próstata, al inicio nomás. Si el paciente orina y los 3 vasos están llenos, es una hematuria total, tienes que pensar que viene del riñón. Ahí podrías pensar que es algo glomerular. Y si el paciente orina al inicio no hay hematuria, ya, la mitad tampoco, y al final aparece la hematuria, piensa que viene de la vejiga, ya, piensa que le va a la vejiga. ¿Qué datos me pueden decir a mí? Alexis, busca al riñón. Si la presión está elevada, busca el riñón. Si el paciente te hace edema, busca el riñón, ¿ya? Ya, por ejemplo, si el paciente me hace púrpura, sabemos en la piel lesiones, angioqueratomas que pueden aparecer en la enfermedad de Fabry, ¿no? Erupción cutánea, quimosis, busca el riñón. Mira los ojos, porque a la enfermedad de Fabry, el síndrome de Alport, pueden afectar a la córnea o el cristalino, ¿ya? Busca focos infecciosos, embolias, la embolia puede dar. Si hay un soplo, piensa en una endocarditis que manda un émbolo al riñón, ¿ok? Y acá, según algunos hallazgos, te dice dónde buscar, ¿ok? Entonces, finalmente, yo quiero que esto lo tengas en tu hematuria, porque así te va a llegar el paciente. Te va a llegar con una hematuria. Entonces tú dices, ah, ¿la hematuria está confirmada? Sí. Ya ahí ves. Es dismórfico, más de 80%, hay cilindros. Así, es glomerular y descarta glomerulonefritis aguda posinfecciosa, que ya sabemos que es postestreptocócica en el niño, endocarditis, acceso en el adulto. Membrana proliferativa, que como te digo, la membrana proliferativa tiene la peculiaridad de poder dar tanto hematuria como proteinuria la mayoría de veces, ¿ya? Entonces, la membrana proliferativa. La porígea o Berger, que no da otra molestia y es la más frecuente que hematuria aislada. La nefropatía de Geno-Scheulen, que es una vasculitis, ¿ok? Es una vasculitis típica en los niños que aparecen lesiones purpúricas en los miembros inferiores, ya la de Geno-Scheulen, que no es mediada por ANCA, ¿ok? El CHU, el síndrome urémico hemolítico, que es, por ejemplo, cuando el paciente lo ha atacado una E. coli llamada E. coli H7O157, H7O157, es una E. coli
llamada E. coli enterochiga, que le hace al paciente una triada. El CHU tiene una triada, ¿no? Y el paciente hace falla renal y oliguria, te hace anemia microangiopática y trombocitopenia por consumo. Ese es el síndrome urémico hemolítico y puede dar hematuria. El síndrome de Alport es el que dañaba, ¿recuerdas que había uno que solo se dañaba la membrana basal, colágeno tipo 4, y el paciente hacía enfermedad renal crónica? Ya, y van con sordera los Alport. Ya hay algo que sea familiar. Ese es lo que a mí me interesa, porque la no glomerular puede venir del intersticio del riñón, la TB, pielonefritis, nefritis, poliquistosis, de la urológica, infección urinaria, litiasis, o vascular, trombosis renal, tumores, etcétera, ¿ya? Acá, bueno, te dejo de Act2Day. Acá lo más importante que quiero que entiendas es que hay otras causas que el paciente te va a llegar. Tengo hematuria, doctor, pero puede ser una falsa hematuria, una pseudohematuria. Entonces, ¿cuándo puede haber falsas hematurias? Mira, si tú usas la orina coloreada, o sea, haces un test colorimétrico y te sale rojo, hay hematuria. Pero mira, la tira reactiva se hace positiva tanto en la hematuria como en pacientes que pierden mioglobina también, o que pierden hemoglobina, pero hematuria tiene que perder hematíes, porque si el paciente está haciendo hemólisis, va a orinar hemoglobina, pero el hemólisis es un problema en la sangre, no es un problema en el riñón. Si el paciente ha tenido un aplastamiento, se ha golpeado, se ha lesionado músculo esquelético, va a orinar mioglobina porque sale del músculo, pero eso no es del riñón, es del músculo. Entonces, la tira reactiva te puede confundir porque todo te pinta, ¿ya? Pero tienes que hacer tu sedimento para ver si hay hematíes, ¿ya? Y la orina es turbia cuando es un problema de hematuria, ¿ok? Falsas hematurias en la mujer, que no venga del origen de la vagina. Actualmente, incluso para la cistitis, ¿no? Tú antes de decir que tiene infección urinaria tienes que descartar que no tenga descenso, flujo vaginal, igual en la hematuria. Puede confundirte si está menstruando, ¿ok? Falsas hematurias, te pueden pintar la orina. Algunos fármacos, como la rifampicina en los pacientes tuberculosos, ¿ok? La rifampicina le pinta sus secreciones de anaranjado y un poco rojo, rojo anaranjado, entonces podría confundirse el paciente, ¿ya? El metronidazol que se usa para anaerobio, las sulfas, la nitrofurantoína también, cuidado. Y acá hay otros medicamentos, mira, de Act2Day te traigo el ibuprofeno, el hierro puede oscurecer, la fenazopiridina, un analgésico de la vía urinaria que usamos cuando hay cistitis, la doxorubicina, que es antineoplásico, la cloroquina, cuidado. O sea, tú tienes un paciente que la orina está roja, ¿no será uno de estos medicamentos? Descarta. Ya puede ser metildopa, la fenitoína, o alimentos a veces, la remolacha, las moras, cuidado con esto, o que sea pigmentos, ¿ok? Ahora, porcentaje de estos pacientes con hematuria va a ser un cáncer, por eso te traigo esta lámina. Cuidado sea un cáncer, porque un 20% de los casos puede ser cáncer, ¿ya? Entonces, y generalmente la hematuria, por ejemplo, 13% es por ITU, pero puede ser un cáncer urotelial 12%, enfermedad renal 9,8%. Así que cuidado, vaya a ser un cáncer de urotelio, ¿ya? Entonces, acá vemos cómo si el paciente, ya enfocándonos al problema glomerular, si me dice que ha tenido una infección vírica hace poco o le ha aparecido algo en la piel, tienes que pensar, no será, eso sí puede ser, y luego apareció la hematuria, se puede ser glomerular, la posinfecciosa, ¿no? Respiratoria o una nefropatía por IgA, ¿ya? Si el paciente, la hematuria es macroscópica, tienes que pensar que es posinfecciosa o IgA, ¿ya? ¿Qué más? Si el paciente va con sordera, ese puede ser un síndrome de Alport. El síndrome de Alport se daña el colágeno tipo 4 y hace una enfermedad renal crónica, se daña la membrana basal. Si es microscópica, puedo pensar en Alport también. ¿Ya? Entonces, eso. Si me hace hipertensión, probablemente sea un nefrítico o ya se hizo crónica la enfermedad, porque cuando se hace la enfermedad renal crónica hacen hipertensión. Ya si me tiene petequias púrpura, no será un Scheulen o un lupus. Si hay edema, pienso en, no será un falla renal, un nefrótico, ¿ya? Listo, y eso es lo más importante ahí, ¿ya? Si está pálido, si hay anemia, yo pienso, ¿no será que el problema es crónico y ya el riñón? Recuerda que el riñón produce a nivel de los capilares peritubulares la eritropoyetina y cuando el daño es crónico, hacen anemia, típicamente normocítica, normocrómica. ¿No será que ya está crónico el paciente? ¿O no será un CHU que hace anemia? Entonces, al final, si tú tienes hematuria con tiras reactivas, te va a salir que hay que está, la tira reactiva te va a salir positivo, pero yo te he dicho,
tienes que hacer sedimento, porque si el sedimento es negativo, entonces podría ser una falsa hematuria. Entonces sedimento, ¿no? Y el sedimento es positivo, entonces ves, si los hematíes son dismórficos o hay cilindros, le pides al paciente proteinuria, porque si es un problema glomerular, generalmente hay proteinuria, colagenograma, o sea, hay que ver si no hay autoinmune, una ecografía renal para ver si el riñón no está hipotrófico y hace daño crónico y un clínico de creatinina. Si alguno de estos está normal, voy a pensar en todas las glomerulonefritis que hemos pensado. Si no hay proteinuria, no hay autoinmunes, el riñón no está dañado todavía y es una hematuria aislada, hay que solicitar audiometría para ver si no es un Alpor, antecedentes familiares o genéticos, y se controla cada 6 semanas. ¿Ok? Acá veo, acá estos son los famosos hematíes monomórficos. Todos se parecen, ¿verdad? Todos se parecen. Ya. Y mira, estos son los sedimentos y estos son los famosos dismórficos y con esta prolongación se llaman acantocitos. ¿Ok? Vas a tener tú que hacer a estos pacientes con hematuria ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que sea un cálculo, los cálculos dejan sombra acústica. También le hacemos ecografía porque si, mira, la médula es más hiperecoica y el contorno es hipoecoico, que es la corteza. Esto tiene que haber diferente color, te das cuenta que aquí es más oscuro, que aquí es más claro. Si tu paciente tiene, tú dices, es glomerular, le haces ecografía y el riñón todo se ve blanco y está chiquito, ya es crónico el paciente. Ya es crónico. Y ya prácticamente no hay nada que hacer más que trasplante. ¿Okay? Y ten cuidado con esto que es mortal. El cáncer de vejiga, mira. Aquí está el cáncer de vejiga. Este es la vejiga, aquí está el líquido. Al paciente lo haces que tome mucho líquido y que no orine. Entonces la vejiga se dilata, líquido hipocoico, y acá se ve el cáncer. ¿Sí? El cáncer. ¿Ya? Acá te dejo las características que ya lo hemos conversado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que ver en un paciente nefrítico y nefrótico. Y esas son las causas de glomerulopatías que ya lo hemos conversado. No olvidar que el nefrítico, que da más la glomerulonefritis, es más brusco, el nefrótico es más insidioso. El que da más edemas es el nefrótico. El que te aumenta la presión arterial es el nefrítico. ¿Un nefrótico puede aumentarte la presión? Sí, si ya el riñón está dañado crónicamente. ¿Ya? La presión venosa yugular puede estar normal o baja en el nefrótico porque está que orina mucho, así hipovolemia. ¿Ya? La hematuria está en el nefrótico casi nunca. Los hematíes dismórficos están en el nefrítico y la albúmina puede estar baja en el nefrótico y normal o un poco alta en el nefrítico. ¿Ya? Entonces, las glomerulonefritis, ya luego de eso que hemos conversado y hemos hablado, si te das cuenta, la definición, de dónde se daña si dependiendo si daña el mesangio, el endotelio, podocitos, cuál es. Hemos visto sobre cómo se van a presentar las glomerulopatías que se pueden presentar como nefrótico, nefrítico, rápidamente progresivas o aislados. Hemos visto su prevalencia de cada uno y de acuerdo al tipo de edad. Ya una vez que tú tienes esos conocimientos, puedes entrar a que tú, si es nefrítico, pienso en estas enfermedades, si es nefrótico, pienso en estas glomerulopatías, si es ambos, proteinuria más hematuria, pienso en esta de acá, y si es solo hematuria aislada, pienso en esto. Entonces, si el paciente, por ejemplo, me llega solo con hematuria, nada más, no hay nefrítico, no hay nefrótico, no hay falla renal, no hay nada, pienso en la más frecuente de todas, la enfermedad de Berger, ¿verdad? Si solo me llega eso. Entonces, este cuadro es como que lo más importante que tú debes clasificar. Ya, recuerda que si es enfermedad de Berger, el complemento es normal, ¿ya? El complemento es normal. El paciente ha tenido un antecedente de un dolor faringio, de una faringitis, ¿ya? Ya, ya hace hiperplasia mesangial difusa, ya hace hiperplasia mesangial difusa, ya el mesangio está lleno de inmunoglobulina A y si tú dosas la inmunoglobulina A está elevada en estos pacientes en el 50% de los casos. Y a largo plazo podría hacerte un nefrítico, pero es raro que te lo haga, ¿ya? Es muy raro que te lo haga, ¿ok? Listo, la enfermedad de Berger lleva a los pacientes a un 25 a 40% termina en enfermedad renal crónica terminal, un 25 a 40% de los pacientes, ¿ya? Y es la glomerulopatía más frecuente del mundo, la primaria más frecuente del mundo, la primaria más frecuente del mundo. ¿Ok? Entonces esos datos es más frecuente un poco en el varón, no tiene un tratamiento específico, ¿ya? Y esta se asocia mucho a una vasculitis, que también es por IgA, la vasculitis de Jenos-Scheulen.
¿ya? Entonces, un tercio de pacientes va a hacer esta vasculitis de Henoch-Schönlein, y la vasculitis es una enfermedad inflamatoria que ataca los vasos sanguíneos y hacen la piel púrpura, puede hacer falla renal y múltiples órganos pueden fallar en estos pacientes, ¿ya? Si hay hematuria nomás, solo eso, recidivante, piensa en la enfermedad de Berger, ¿ok? Listo. Si el paciente me llega con hematuria más proteinuria, pero no un nefrítico y no un nefrótico, no cumple criterios, puedes pensar en la membrana proliferativa o también llamada mesangio capilar. Esta está atacando a los dos, si te das cuenta. Al mesangio para la hematuria y a los capilares que van a dar hematuria y pueden afectar un poco proteinuria, ¿ya? Y esta membrana proliferativa o mesangio capilar ya puede ser primaria o secundaria, se asocia mucho al virus de hepatitis C, ya te baja el complemento, es frecuente en los adultos y esta es ataca al mesangio y la pared capilar, por eso puede dar una suerte de nefrítico nefrótico, ¿ok? Y son depósitos de inmunoglobulina complejo, inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? El antígeno con la inmunoglobulina. Y hay varios tipos, ¿ok? Si te da ambos, entonces piensa en esta. Tipo 1, que se deposita a nivel de subendotelio. Tipo 2, que se deposita a nivel de la membrana basal. Y tipo 3, que se deposita subendotelial y subepitelial. Por eso, como es subepitelial, puede dar proteinuria. Como afecta a membrana basal, puede dar proteinuria. ¿Ya? Puede que el paciente se presente como un nefrótico. Ahí, proteinuria, más de 3,5 gramos, hipoalbuminemia, dislipidemia, edema. Y si es niño, voy a pensar en cambios mínimos. Ese es también llamado nefrosis lipoide o enfermedad de los podocitos. ¿Ok? Si es un adulto, membranosa. ¿Ya? Y en ambos casos una segmentaria y focal. Estoy hablando de todas las primarias, yo no estoy hablando acá de diabetes, lupus, primarias, ¿ya? Nefrótico. Y si el paciente es un nefrítico, o sea, hematuria, cilindros, ya, acantocitos, hipertensión, falla renal, proteinuria no nefrótica, pienso en dos cosas, ¿ya? La glomerulonefritis aguda o la subaguda. ¿Ya? La aguda o la subaguda, eso sería lo más importante como tú podrías diferenciarlo. Una de ellas, porque acá están los dos, los han unido, ¿ya? Pero otros libros los separan, ¿ok? Entonces, puedes pensar tú que esto es agudo y es la posinfecciosa, o subagudo, acrónico, que es la rápidamente progresiva, subagudo, ya casi tirando a crónico, y es la rápidamente progresiva. La rápidamente progresiva, lo más característico es que te va a llevar a falla renal en las próximas semanas. En cambio, esta no necesariamente te puede llevar a falla renal en las próximas semanas, ¿ok? Entonces, la rápidamente progresiva, también se le llama extracapilar o en semilunas. ¿Por qué extracapilar o en semilunas? Quiero que veas. Esto es la hoja, está el mesangio, capilares, hoja visceral de la cápsula bomba y hoja parietal, ¿ya? Quiero que veas. Acá ocurren los problemas la mayoría de veces. Acá en este glomérulo. Puede ocurrir mesangio, capilar, membrana basal, podocito. Pero quiero a la derecha, fíjate bien, ¿dónde está la proliferación? Por fuera de la hoja visceral. O sea, ha traspasado todo. Y ha roto la hoja visceral, ha roto así y se ha ido por fuera. Y esta es la famosa semiluna. Eso es de la glomerulonefritis extracapilar o rápidamente progresiva. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, las rápidamente progresivas lo que te van a hacer es extracapilar, se salió del capilar, ¿cierto? Y rompió y hizo semilunas o crecientes, ¿ya? O también se le llama jorobas, ¿ya? Semilunas, crecientes o jorobas, ¿ok? Entonces, ya es importante que eso lo conozcas, ya por fuera de podocitos, entonces ellos hacen. Este es por fuera de podocitos y tiene varios tipos, ya lo vamos a conversar eso. Pero en sus tipos, no quiero que olvides que hay tipo 1, que es porque tiene anticuerpos antimembrana basal y los depósitos en la biopsia se ven lineales. El tipo 2 es porque se depositan inmunocomplejos. Por ejemplo, tiene un lupus, una vasculitis, y eso depositan ahí su inmunocomplejo y dañan al riñón, ¿ya? Depósitos granulares, ¿ya? Pero a veces hay inmunocomplejos sin enfermedad sistémica, tipo 2. Y el tipo 3 es pausi inmune, ¿ya? O sea, no es un problema inmunológico, ¿ya? Y, o sea, en el tipo 2 disculpen, en el tipo 2 son inmunocomplejos, ¿no? Y acá es sobre todo los que son mediados por ANCA, disculpen ahí, por ANCA, ¿ya? Tipo 2 son los mediados por ANCA,
¿ya? Y puede ser un ANCA aislado, que esas serían las primarias, o secundarias cuando son vasculitis ANCA positivo, ¿ya? Esos son los, a ver, ya, lo voy a hacer de nuevo para que no nos confundamos, ¿ya? El tipo 2, ¿ya? Y el tipo 3, solo que yo lo prendo 1, 3, 2, ¿ya? Los que son por inmunocomplejos, estaba bien lo que habíamos conversado, son las autoinmunes, por ejemplo, ¿ya? Puede ser el lupus, que deja sus inmunocomplejos ahí, cualquier autoinmune puede generar daño renal, si no, puede atacar el riñón, ¿ya? O puede ser enfermedades que solo son del riñón, por ejemplo, glomerulonefritis primarias, ¿ya? O la enfermedad de Berger, que puede evolucionar a este tipo 2, ya es más raro. Y el tipo 3 o pausa inmune, esta no es por inmunocomplejos y es por ANCA, ¿ya? Por los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Entonces, para resumir y que no nos perdamos acá, cuando es un síndrome nefrítico y es su agudo crónico, puede dar glomerulonefritis rápidamente progresivas. ¿Por qué se caracterizan las glomerulonefritis rápidamente progresivas? Porque tienen semilunas o crecientes, ¿ya? O crecientes, ¿ok? Y estas semilunas o crecientes pueden ser, en los pacientes, pueden ser de varios tipos. Tipo 1 es cuando tiene anticuerpos, o sea, tú dosas anticuerpos antimembrana basal. Ahí bacán, Alexis. Yo siempre lo aprendo tipo 1 y luego tipo 3. ¿Por qué? Y ahí había ido que pensé que lo había ya cambiado de sitio. En el tipo 3 ya tengo un anticuerpo específico, los ANCA. Entonces, si tengo ANCA positivo, tipo 3. Si tengo antimembrana basal positivo, tipo 1. Y el resto de casos que no hay ni antimembrana basal, ni anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, esos son el tipo 2. Son el resto de casos. Y este resto de casos, generalmente, si es una glomerulonefritis primaria, incluye a la mayoría de glomerulonefritis que pueden evolucionar y también a la enfermedad de Berger. Y si es secundaria, incluye a todas las autoinmunes que atacan al riñón, ya como lupus, como el más importante. Entonces, ahí tú tienes una clasificación, cuáles que se presentan como nefrítico y hacen rápidamente progresiva, y como nefrítico y de forma aguda, que es la posinfecciosa o endocapilar, porque esta prolifera hacia adentro. El capilar no rompe la podocitos hacia adentro, o proliferativa exudativa también se le llama. ¿Y aquí quién está? Ya le hemos dicho varias veces, la posinfecciosa, si es niño, glomerulonefritis postestreptocócica, si es adulto, postendocarditis posacceso, también se le llama endocapilar o exudativa. Ya sabemos, entonces, si es subagudo crónico, si es agudo. Si es nefrótico, ya sabemos cuáles serían las primarias. Si es tiene de ambos, la membrana proliferativo mesangio capilar, ¿ok? Que el depósito subendotelial en la membrana basal, su endotelial y su epitelial, ¿no? Y si es hematuria, ya lo manejamos, ¿ok? Entonces, es interesante la clasificación que hemos hecho, ¿ya? Igualmente acá está nefrítico, ya la glomerulonefritis extracapilar, ¿no? O la posinfecciosa, las nefróticos que hemos hablado, ¿no? Cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria, membranosa, ¿no? La glomerulonefritis de mesangio capilar tipo 1. Esta de acá es la que más tira, la mesangio capilar tipo 1 es la que más podría tirar para proteinuria, ¿no? Y solo como hematuria, de IgA, la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Y cuáles te bajan el complemento? Y mira, acá están las secundarias. Por ejemplo, ¿cuáles secundarias dan nefrítico? El lupus puede dar ambos, ¿sabes? Puede dar nefrótico y nefrítico, ¿ya? ¿Cuáles dan nefrítico? La crioglobulinemia, que es ANCA negativo, las vasculitis tipo ANCA y las Guck-Pastor. Pero estos dos van a dar más glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? La vasculitis va a dar la tipo 3 y la Guck-Pastur, que tiene anticuerpos antimembrana basal, pero ataca pulmón y riñón, va a dar la tipo 1, ¿sí? Y el lupus y todo serían la tipo 2, ¿no? Entonces, así lo vas clasificando. ¿Cuáles hacen hematuria macroscópica? El púrpura Scheulen, síndrome de Alport, que va con sordera, enfermedad poliquística. ¿Y cuáles te bajan el complemento? Esto es importante. Tú le pides al paciente los complementos y si está bajo, piensas, glomerulonefritis postestreptocócica te baja C3, ¿ya? La membrana, mesangio capilar tipo 1 te baja C3 y C4, ¿ya? Y de las secundarias, la crioglobulinemia y el lupus también te bajan el complemento, el resto no va a bajar. Entonces, acá yo quiero que veas, esta es la mesangial IgA, o sea, la de Berger. ¿Dónde se deposita todo? Aquí, y queda hematuria,
Puede progresar con el tiempo a enfermedad renal crónica, a una rápidamente progresiva, sí, pero es hematuria y es la más frecuente de todas. ¿Ya? Problemas en los podocitos. ¿Qué me va a dar? Proteinuria, por lo tanto nefrótico. La de cambios mínimos, que yo ni siquiera veo qué es lo que tiene, y en el microscopio óptico no voy a ver, pero en el microscopio electrónico voy a ver que hace una nefrosis lipoide, ¿ya? A la inmunofluorescencia negativo, pero el cambio típico al microscopio electrónico es que se fusionan ¿ves estas prolongaciones? Eso ya no va a tener los cambios mínimos. Hay fusión pedicelar. Y la focal y segmentaria, que es aquella que va a destruir a los glomérulos, menos del 50% de glomérulos y menos de la mitad del glomérulo. Eso significa focal y segmentaria. ¿Ya? Un dato clínico. Los que hacen glomerulonefritis por cambio mínimo y es niño, si un niño me hace un síndrome nefrótico, yo voy a pensar que es una cambios mínimos, porque es la más frecuente del niño. Y no le hago biopsia. ¿Por qué lo voy a exponer a un niño a una biopsia que tiene complicaciones si ya sé que la mayoría de casos es esta? ¿Y qué hago? De frente lo trato y le doy corticoides. Pero cuando no me responde, no respuesta a corticoides y el paciente está yendo mal o me puede hacer algún grado de hematuria, yo voy a pensar que el niño no tiene cambios mínimos y tiene focal y segmentaria. La focal y segmentaria no responde a los corticoides, no olvides, es de mal pronóstico, recidiva, no responde a inmunosupresores, a corticoides, ¿ya? Y ahí sí tendría que hacer la biopsia al niño, ya eso es importante. Acá vemos la membranosa. La membranosa, un dato clínico que tiene los anticuerpos antifosfolipasa A2. Ya ese es el dato de la membranosa y se deposita, si te das cuenta, entre el podocito y la membrana basal. Por eso da proteinuria, porque es a nivel podocitario, antimembrana basal. ¿Ya? Es más frecuente en el adulto. Lo más frecuente es que sea idiopática, pero este es de mal pronóstico porque está asociado a cáncer en 30%. Imagínate. ¿Qué cánceres ocultos le buscamos al paciente? Paraneoplásicos, y típicamente nosotros le buscamos cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer renal a estos pacientes. Ya son antígenos plantados, es la membranosa. Ya son anticuerpos antifosfolipasa A2. Ya también tienen otros anticuerpos, antitrombopondina 1 y anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa 2, ya le hemos mencionado. Este es un glomérulo normal. Y la extracapilar rápidamente progresiva, que la tipo 1 tiene anticuerpos antimembrana basal, la tipo 3 son ANCA y la tipo 2 son el resto de autoinmunes, sobre todo Berger y otras glomerulopatías. Aquí vemos las que nos van a hacer nefrítico, como la posinfecciosa, pero en versión aguda, donde se depositan, si te das cuenta, los puntos morados los depósitos son mesangiales, ¿no? En a nivel del mesangio, por eso hay hematuria, subendoteliales, y por eso hay hematuria y falla renal, y puede haber un poco de proteinuria porque hay algunos depósitos subepiteliales y se llena de polimorfos nucleares, y eso es lo que le da el nombre de exudativo. Exudativo es porque se llena de polimorfos nucleares, ¿ya? Y típicamente es un niño que me ha hecho una faringitis, pero hace 2 a 3 semanas, ¿ya? También puede ser que me haya hecho un impétigo, ¿ya? Impétigo o faringitis es el antecedente, ¿ya? Impétigo o faringitis es el antecedente en estos pacientes, ¿ya? Si es el impétigo, lo ha hecho hace más o menos 2 a 3, más de 3 semanas el impétigo, más de 2 a 3 semanas. Si lo ha hecho antes de las 2 a 3 semanas, es más probable que sea una faringitis. Más demora el impétigo, la infección en la piel por estreptococo, en hacer este problema que la faringitis. Puede ser también un mesangio capilar. El mesangio capilar típicamente puede dar proteinuria y puede dar hematuria. Puede estar en ambos, ¿no? También llamada membrana proliferativa, ¿ya? Y había varios tipos. Tipo 1, que el depósito era, lo habíamos visto, ¿no? Subendotelial. Tipo 2, el depósito era en membrana basal. Y tipo 3, subendotelial y subepitelial, ¿no? Entonces, mira, generalmente el mesangio hace el doble contorno, con eso lo identificamos, por la extensión circunferencial del mesangio, ¿ya? Y los depósitos pueden ser mesangiales, subendoteliales y se les llaman asa del hambre. Ya sabes, tipo 1, depósito endotelial, tipo 2, depósito mesangial, en membrana basal, y tipo 3, subendotelial y subepitelial, ¿ya? Tipo 1, subendotelial, tipo 2, en membrana basal, y tipo 3, hay tanto subendotelial como subepitelial, ¿ya? Y pueden presentar con proteinuria y hematuria por todos estos depósitos, ¿ya? Y hay acá las enfermedades, son glomerulopatías solo del complemento C3, que depósito del C3 es únicamente a nivel de la membrana basal, ¿ok?
De acuerdo a la edad, entonces no olvidar que, por ejemplo, este es de los que hacen nefrótico. De acuerdo a la edad, ya te he comentado, los niños hacen cambios mínimos. Yo no le hago biopsia a un niño, ¿ok? Porque yo sé que el 80% va a ser eso, pero hay un 8% que puede ser focal y segmentaria, ¿no? Puede ser membranosa, 2%, membrano proliferativa, 6%, otras. Entonces, ¿cómo yo sé que es cambios mínimos? ¿Ya? Yo sé que es cambios mínimos porque el paciente típicamente está entre los 1 a 10 años. Si cambia de esta edad, yo le hago biopsia porque lo más probable es que no sea cambios mínimos. No puede hacerte hipertensión estos pacientes. Si me hace hipertensión, yo le hago biopsia porque no va a ser, ¿ya? No puede hacer hematuria, ¿ya? No puede elevar la creatinina en estos pacientes. El complemento tiene que estar normal, ¿ok? Y no tiene que tener ningún tipo de erupción, porque puede ser un Heinold-Schönlein, ¿ya? Y no debe haber no tiene que ser, tiene que ser menos de 3 en un año. Si tiene alguna de estas que no cumple, hazle biopsia, porque lo más probable es que sea otro, sobre todo la focal y segmentaria. También, si no hay respuesta al tratamiento, que es los corticoides, también tienes que pensar que el paciente tiene una focal y segmentaria, ¿ya? Si no me responde a los corticoides, ¿ok? Listo, eso es para que recuerdes ahí. En los jóvenes va ganando los cambios mínimos, gana la membranosa, ¿no? En pacientes de raza morena, eso es importante, ¿ah? Porque los que son afro, ellos hacen más focal y segmentaria. La focal y segmentaria es la peor porque no responde al tratamiento y tiene mucha recidiva, ¿ya? Si es un anciano, hay que pensar más en membrana proliferativa, te dice este texto, ¿no? Y entonces hay que recordar, ¿no? Y si es anciano, pero ya de raza morena, igual focal y segmentaria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos qué pruebas habría que pedir, ¿no? Si me hace nefrítico. Por ejemplo, si es un post-estreptocócica, se asocia con faringitis simpético antes de las 2 semanas faringitis, después de las 2 semanas simpético, y hay que pedir antiestreptolicina, o sea, los ASLO. Estos anticuerpos no me ayudan a diagnosticar faringitis, pero se quedan elevados después de una faringitis, o estreptocima, ¿no? Pero anticuerpo. Otras infecciones que pueden dar nefrítico, o sea, endocapilar, no extracapilar, endocapilar, la endocarditis, ¿ya? Puede dar nefrítico, ¿ok? Y yo le voy a encontrar generalmente un soplo, los accesos, ¿no? Y los chance, ¿ya? Y estos pacientes, cuando es post-estreptocócico, baja el C3. Cuando es post-infeccioso, también baja el C3, baja el C3, y el acceso podría bajar, C3 o C4 puede estar normal o incrementado, o sea, acá no, el C3 no va a estar elevado. Por IgA, también podría al final evolucionar a nefrítico, pero se eleva el IgA, no te baja el complemento. El lupus puede dar nefrítico, ¿ya? Y el lupus sí te baja el C3, C4, pero ahí vas a encontrar los anti-DNA doble cadena, ¿no? Los anti-DNA, los ANA positivo, ¿ya? Entonces, eso es importante, los nefríticos, ¿eh? Listo, estas son causas por qué puede hacer falla renal aguda un nefrótico, ¿ya? Listo, y eso tienes que tener cuidado, ¿no? El nefrótico puede ser falla aguda porque hace hipovolemia, porque hace trombosis renal, porque se transforma en una enfermedad glomerular. Por ejemplo, un nefrótico puede terminar transformándose en una con crecientes. ¿Quién era con creciente? La rápidamente progresiva, ¿no? Por la terapia le hizo algún efecto adverso, etcétera, ¿ya? Entonces, ya para ir concluyendo la charla de estos temas, yo lo que quiero que tú te lleves a casa es que cuando te llegue tu paciente, tú sepas identificar si me llega con qué síndrome me está llegando. Alex, está que me llega con proteinuria, anasarca, dislipidemia, lipiduria, es un nefrótico. Y que tú sepas que si es un nefrótico puede ser primario o secundario. Y como estamos haciendo las primarias, si es niño puede ser cambios mínimos, pero si no cumple los criterios, puede ser más probable un focal y segmentaria y la tengo que hacer biopsia. Si es un adulto, yo pienso que es más un membranoso. Si es un adulto joven, si es un adulto anciano, un membrano proliferativo. Y si es de raza negra, un focal y segmentaria. Y yo tendría que hacer una biopsia. Recuerda que para que la biopsia sea significativa tengo que tener de 10 a 12 glomérulos. Y yo sé que si me está haciendo proteinuria es porque el daño está ocurriendo a nivel del podocito o subepitelial, ¿no? Y que si te llega con hematuria, tú sepas decir, si es una hematuria, yo sé cuándo es una hematuria del glomérulo, del tema que estoy estudiando, o urológico. Si es del glomérulo, que son hematías dismórficos, síndromes leucocitarios, acantocitos, yo sé que para que haya hematuria, o el daño es en el mesangio, o el daño es en el endotelio o subendotelial. Y si es en el mesangio, es solo hematuria. Y si es en el endotelio, subendotelial, además de mesangio,
me va a hacer el nefrítico, que va a cursar con falla renal, con hipertensión, ¿no? Entonces, y si solo me hace hematuria y solo mesangio, pienso en la más frecuente de todas, que es la Berger, que es por IgA, que me ha hecho, tiene un antecedente de faringitis, pero dentro de la primera semana empezó la hematuria aislada y no tiene la clínica del nefrítico, no me baja el complemento, no me hace hipertensión. Y si me está haciendo nefrítico, que puede ser que tiene el antecedente, es posinfeccioso, y yo tengo que pensar que si me está haciendo nefrítico es agudo y posinfeccioso, porque es agudo y es posinfeccioso, tengo que pensar si no tiene una faringitis estreptocócica o un impétigo, que es infección de la piel, pues estreptococcus beta hemolytic grupo A, que es generalmente la faringitis ocurrió antes de las 2 semanas y la estreptococo y el impético pasando 2 a 3 semanas, y me dio esta enfermedad, o tuvo una endocarditis, lo oculto, o tiene un acceso, ¿no? Entonces, y entonces yo tendría que pensar dónde está el daño, ya sea endotelio o endotelial, ¿no? Y tengo que cuidar, no me vaya a hacer la crisis hipertensiva, que es la complicación más frecuente y lo puede llevar a fallecer al paciente. O yo digo, se me está presentando como un nefrítico, pero que me está avanzando a falla renal muy rápido. O sea, una rápidamente progresiva. Y si es rápidamente progresiva, ¿dónde está el daño? Ah, ahí se ha destruido toda esa barrera, ha habido la proliferación extracapilar y ha formado crecientes en el espacio de Bowman o semilunas. Y esa tengo que tener mucho cuidado, porque el paciente me va a hacer falla renal en cualquier momento y va a ir a diálisis en pocas semanas. Esa es la peor. Y tengo que dar inmunosupresores lo antes posible. Y si yo tengo esta glomerulitis rápidamente progresiva, que me puede presentar como, es una inflamación del glomérulo, pero es su aguda crónica. Es su aguda crónica, ¿no? No es aguda como la postinfecciosa, es su aguda crónica y me da crecientes o semilunas, ¿ya? Y me lleva a falla renal. Puede dar como nefrítico, pero como digo, es su agudo crónico, ¿ya? Y yo tengo que pensar, ¿será un tipo 1? Tiene anticuerpos antimembrana basal, que si solo es del riñón es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tipo 1, anticuerpos antimembrana basal, primaria solo afecta al riñón, o secundaria, que afecta al riñón y pulmón, que es el enfermedad de Goodpasture. ¿No será un tipo 3? Que esas son las vasculitis ANCA positivo. Si solo afecta al riñón, es un ANCA positivo aislado, anticuerpo anticitoplasma neutrófilo. Pero si además afecta, además del riñón, está afectando los vasos, yo pienso, puede ser si depende, si es ANCA-C, una enfermedad de Wegener, que ahora se llama poliangiitis con granulomatosis. Y si es ANCA-P, voy a pensar que es una poliangiitis eosinofílica llamada Churge-Strauss, o una poliangiitis, la poliangiitis microscópica, PAN, poliangiitis microscópica, ¿no? Que puede tener ANCA-P o ANCA-C, ¿ya? Y luego digo, no, y si es un tipo 2 que no tiene ninguno de esos anticuerpos, solo me queda que es un tipo 2, puede ser cualquier autoinmune, si es secundaria, sobre todo el lupus, o puede ser una primaria, que sería la de Berger, que ha evolucionado, o en cronicidad, una membrano, una postestreptocócica, una membranosa, una glomerulonefritis primaria que ha evolucionado crónico, termina en una rápidamente progresiva. Y en la tipo 2 se le llama, donde se depositan complejos inmunes, anticuerpo con el antígeno. En cambio, en la tipo 3 eran los ANCA y se le llama pausa inmune, porque tú no vas a encontrar los anticuerpos, sino, no vas a encontrar anticuerpos, solo los ANCA, ¿ya? No vas a encontrar inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, eso es como yo quiero que tú organices, que vas viendo que desde la fisiopatología llegas a qué tipo de enfermedades, de dónde fue el daño al tipo de enfermedad y correlacionas con la clínica y sabes qué pruebas pedir, porque algunos te van a bajar el complemento y otros no. Entonces, ya después de haber dicho eso, terminamos con un esquema, ¿ya? Porque este tema es bien grande, pero creo que esto va a ser lo más importante por ahora que mereces, que sería bueno que te lleves a casa, es que nosotros, cuando hacemos la biopsia, en primer lugar, hacemos biopsia y tenemos que encontrar de 10 a 12 glomérulos para saber qué enfermedad es, ¿ya? Si el riñón está muy dañado y no obtienes estos 10 a 12 glomérulos, no vas a saber qué enfermedad es, todo va a estar fibrosado, ¿ok? Una vez que haces tu biopsia, tú puedes encontrar hipercelularidad y hablas de proliferativa. Entonces, cuando escuchan que yo digo proliferativa es porque aumentaron las células. Las células pueden aumentar las del mesangio, las del endotelio, las de los podocitos. ¿Cuál es la relación? Por cada 2 células mesangiales debe haber 3 células endoteliales y debe haber un podocito, ¿ya? Esa es la proporción. Entonces yo puedo decir mesangio
capilar, mesangio endotelial proliferativo, o sea, aumentaron la célula mesangio, hay más de 2, del endotelio hay más, pero no la depositaria, ¿ya? Entonces eso significa, ¿ya? Entonces eso significa la proliferación, ¿ya? ¿Ok? Ahora, la proliferación mesangial cuando hay más de 2, y por ejemplo, yo puedo decir solo proliferación mesangial, mesangio proliferativa, que esa es, por ejemplo, la de Berger. Cuando hay más de 2 células mesangiales, porque ahí se depositó la IgA, la nefropatía por IgA, que hay que descartar que no esté asociado a una Scheulen, ¿ya? Y la nefritis lúpica tipo 2, porque la nefritis lúpica hay la tipo 1, que es la glomerulonefritis mesangial mínima, la tipo 2 es la mesangial proliferativa, la tipo 3 es la proliferativa focal, la tipo 4 es la proliferativa difusa, la tipo 5 es la membranosa y la tipo 6 es la esclerosada, cuando ya el riñón está fallando. Entonces la tipo 2 hay mesangial proliferativa y de hematuria. Entonces si prolifera el mesangio, pienso en esto, ¿ya? Ahora, si prolifera el capilar, o sea, hay más de 3 células endoteliales por cada 2 mesangios y un podocito, pero es hacia adentro, ese es el nefrítico, da nefrítico. Y acá, ¿quién voy a pensar? Sobre todo en, si es agudo, el postinfeccioso, puede ser postestreptocócico, posacceso, postendocarditis. Y si prolifera hacia afuera del capilar y rompe la membrana y se sale, ¿no? Entre los podocitos y la cápsula de Bowman, si hay una proliferación extracapilar del endotelio, pero daña a los podocitos y a la cápsula de Bowman, pero no se sale, no rompe toda la cápsula de Bowman, sino está proliferando hacia el lado de los podocitos, yo pienso que me va a dar más nefrótico, porque se acerca a los podocitos. Y si ya me hace las semilunas o las crecientes, que rompe la membrana y da crecientes semilunas, es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, así tú vas interpretando tu biopsia. ¿Listo? Concluimos con esto. ¿Ya? Si el paciente me llega con un síndrome nefrótico, yo tengo que ver si no será primario o secundario. Acá coloco las causas secundarias y acá voy a colocar las causas primarias. Las secundarias, la más frecuente de todas, diabetes mellitus. Ya, el paciente tiene que ser diabético, pero por si acaso tiene que tener más de 5 a 10 años diabético. No vas a pensar un diabético que tiene un año de diagnóstico que me hace esto, no. Ahí lo biopsias, ¿ah? Un lupus. Pero el lupus, para que te haga el nefrótico, tiene que estar en el estadio, te puede hacer en el estadio 3, que es la glomerulonefritis focal, proliferativa focal, el estadio 4, glomerulonefritis proliferativa difusa, que es la más frecuente de todas, y puede estar en el estadio 5, que es la membranosa, que esta sí o sí te hace nefrótico, pero hay una mala respuesta al tratamiento. ¿Ya? Aunque estos también puede ser nefrítico, por si acaso. ¿Ya? El lupus puede ser nefrótico y nefrítico. ¿Ya? 3 y 4 pueden hacer nefrótico y nefrítico. El 5 solo nefrótico hace. En cambio, el 3 y 4 pueden hacer ambos, nefrótico y nefrítico. Y lo otro, si es un anciano obeso con artritis reumatoide, alguna enfermedad inflamatoria crónica, amiloidosis. Cuando hay una enfermedad renal crónica. Tú le encuentras macroglosia, piensa en amiloidosis. La diabetes tiene que tener más de 5 a 10 años, ¿ya? De evolución y mal control para que tú digas que el riñón es la causa. Y en el estadio de Monk-Hansen de la diabetes, el paciente ya tiene que estar, cuando hace esto, tiene que estar en el estadio 4 de Monk-Hansen, ¿ya? El estadio 4 de Monk-Hansen como mínimo, ¿ya? Y recuerda que si el riñón en el diabético se daña, también se dañó, hazle un fondo de ojo. Si tú no sabes si será el diabético o otra enfermedad se agregó, hazle fondo de ojo, porque así como lo que se daña el ojo, se daña el riñón, ¿ya? Tiene que haber correlación. Si el ojo está bien y el riñón está hasta las patas, no es el problema de la diabetes, ¿ya? Porque ellos dañan casi similar a ambos. Y si es primario, tú vas a hacer, ¿es niño? Si es niño, voy a pensar en que es una cambios mínimos. Pero si es un niño, pero está a cambios mínimos, no responde a terapia, hace hematuria, hace hipertensión, baja el complemento, si tiene cosas atípicas, pienso es una glomerulonefritis focal y segmentaria. Si no, sobre todo no respuesta a terapia con corticoides. Si es un paciente, un adulto, joven, de raza negra, o sea, raza negra o raza afroamericana, glomerulonefritis focal y segmentaria. Si es un joven de una raza caucásica, pienso en que puede ser lo más frecuente una membranosa, glomerulonefritis membranosa. Y si es un adulto mayor, igual, si es raza afroamericana, voy a pensar en glomerulonefritis focal y segmentaria. Pero si es raza caucásica,
una membrano proliferativa, una membrano capilar o mesangio, membrano capilar o membrano proliferativo. Mesangio capilar, perdón, mesangio capilar también se llama membrano capilar o membrano, ¿ya? Mesangio capilar, lo voy a escribir bien para que no haya confusiones. La mesangio capilar o también llamada membrano proliferativa, ¿ya? Si es un síndrome nefrítico, yo voy a pensar si este nefrítico es agudo, o sea, síndrome nefrítico hay una glomerulonefritis, hay inflamación. Y si esta inflamación es aguda o es subaguda crónica. ¿Ya? ¿Qué más? A la biopsia yo podría ver si el crecimiento es hacia adentro del capilar, endocapilar, o si está creciendo hacia afuera del capilar y me está haciendo crecientes, semilunas. ¿Ya? Entonces, crecientes, semilunas, ¿ok? Fuera del podocito, ¿ya? Fuera del podocito, ¿ok? Entonces, ahí sería, si me está haciendo, si es endocapilar, yo voy a pensar que esto es posinfeccioso, y voy a pensar, será, si es un niño que ha habido una faringitis o un impétigo, faringitis en 2 a 3 semanas lo hace, y impétigo en 3 a 4 semanas lo hace, voy a pensar que el paciente tiene una glomerulonefritis postestreptocócica. Si es un adulto, yo más estaría inclinado a ver si no es por una endocarditis, posendocarditis o una posacceso, ¿ya? Incluso hay que ver que no esté evolucionando una hematuria aislada, porque el Berger puede terminar en nefrítico, ¿ya? Entonces, si el paciente solo tiene hematuria aislada, ya habíamos conversado eso, puede ser un Berger que está yéndose y puede terminar en un nefrítico, ¿ya? O un Berger también podría terminar en una rápidamente progresiva, ¿ya? Pero ¿en qué rápidamente progresiva? En la tipo 2. Y ahora, si me está haciendo crecientes o semilunas, yo voy a pensar que mi paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva con crecientes y semilunas, voy a pensar, sí, que me va a hacer falla renal muy pronto. Entonces, yo voy a pensar, es tipo 1 si tiene anticuerpos antimembrana basal y es primario, o sea, solo renal, es aislado, solo anticuerpo membrana basal, pero no ataca al pulmón. Y si me ataca al riñón, pero además al pulmón, incluso hace hemoctisis, voy a hemorragia alveolar, se llama el síndrome Guck-Pastor, ¿ya? El tipo 3 no tiene inmunocomplejos, por eso se llama pausi inmune, ¿ya? Y este está asociado a los anticuerpos ANCA. Si solo hay ANCA, si solo está atacando el riñón, es una aislada primaria tipo 3 de glomerulonefritis rápidamente progresiva pausi inmune. Pero si estos ANCA, además están que atacan a los vasos pequeños, tú tienes que ver si es ANCA tipo C para que digas es un Wegener o poliangiitis, poliangiitis con granulomatosis, ¿no? Y si es un ANCA P, vas a pensar que es un Churg-Strauss o poliangiitis eosinofílica o Churg-Strauss. Y si tiene ambos, pero más ANCA P, poliangiitis microscópica, ¿ya? Poliangiitis microscópica, ¿ok? Eso es importante que tú recuerdes acá, ¿ya? Y lo otro es que si el paciente no tiene ni ANCA ni membrana basal y tiene inmunocomplejos, o sea, es inmunocomplejos, tienes que pensar si es primaria, cualquier glomerulonefritis primaria evoluciona en el tiempo y se vuelve en cronicidad, terminan volviéndose rápidamente progresivas. Por ejemplo, la membranosa, la postestreptocócica, ¿ya? Estas semilunas, por si acaso, son fibroblastos que han proliferado, ¿ya? O el Berger que ha terminado haciendo una tipo 2, o el lupus y las autoinmunes que el paciente, las autoinmunes pueden atacar al riñón, ¿ya? Entonces, eso es el resumen que no quisiera que olvides, y acá te dejo un artículo que es muy bueno, que prácticamente hemos conversado, cómo clasificar cambios mínimos, focal y segmentaria, las difusas, que puede ser membranosa o proliferativa. La membranosa se depositan complejos anticuerpos anti-receptor de fosfolipasa A2, nivel de la membrana, o las proliferativas, que ya sabemos, puede proliferar el mesangio, ¿no? En la de Berger, los C3, ¿no? Puede proliferar los capilares, pero hacia adentro, las postestreptocócicas, mesangio capilar o ambos tipos, que dan proteinuria y hematuria, o extracapilar o rápidamente progresiva, y hay otro grupo no clasificable, ¿ok? Entonces yo creo que con esto tienes más que suficiente y espero te hayas llevado unos buenos mensajes a casa de este tema. Y para cualquier duda, yo encantado siempre de apoyar
Si desean, por ejemplo, las diapositivas, pueden escribirme a @misinacoalexis solicitándome las diapositivas o la bibliografía que hemos utilizado o cualquier duda, y yo encantado de eso, ¿no? Por acá compartimos material, también nos invitan a varias charlas, por aquí también los conversamos, las promocionamos, y también tenemos algunos cursos. Muchas gracias por su atención y gracias a la sociedad por la invitación. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Y de verdad, cualquier duda, encantado. Yo siempre de apoyarles acá. Siempre, bastantes me escriben y yo encantado, de verdad. Por estos medios yo trato de compartir material, información. A veces tienen dudas en sus cursos, les falta un libro, un artículo, tienen duda en algo. Yo tengo varias clases grabadas, les comparto. Siempre por acá. Y por eso la medicina está hecho para eso, ¿no? Para apoyarnos entre todos. Así que de mi parte siempre van a tener eso, ¿no? Gracias, chicos, y bueno, que tengan una excelente semana. Espero que este curso de fisiopatología, que ha sido una gran iniciativa, les sirva mucho. Esta es la base de la medicina, la fisiopatología. No lo olviden, que cada enfermedad ustedes tienen que saber el por qué. La memoria es frágil, pero si tú sabes el por qué, no lo vas a olvidar. Eso es lo que te va a diferenciar. ¿Okay? Gracias, chicos. Ha sido un gustazo, como siempre. Y ya hasta una próxima vez que nos volvamos a juntar. Hasta luego. Y ya los dejo a almorzar. Gracias a ustedes por su atención.